En el continente de las bestias hay una regla no escrita. Si encuentras una hembra sin pareja, entonces se puede obligarla a ser su hembra bestia. Si Bing Bing solo estaba veando por los abdominales en el libro, sorprendentemente, terminó cruzando al continente de las bestias. Al final, fue acechada por los esposos bestias, que eran como lobos y tigres, del continente de las bestias. El orgulloso rey tigre la persigue paso a paso, moviendo su cola. Desde hoy, voy a quedarme contigo. El chico cariñoso, el gran lobo blanco, le dijo a ella: hembra, te tendré en la palma de mi mano y te cuidaré bien. La astuta serpiente boa la acorrala en una esquina. ¿Dónde puede escapar la hembra? ¿Aún no vas a darme huevos de serpiente, eh? El pequeño dragón negro tipo té verde también se pegó a ella. Hermana, ¿puedes protegerme? Tengo mucho miedo. En ese momento, Babemben se dio cuenta de que algo no estaba bien en los arbustos frente a ella. Parecía haber una mirada ardiente, como un radar, que se dirigía hacia ella. Mirada felina, observándola fijamente. Si Bing Bing levantó la mirada, de repente, se encontró cara a cara con unos ojos verdes peligrosos en los arbustos. Esos ojos repentinos, brillando con una luz verde tenue. Asustada, el rostro de Si Bing Bing se puso instantáneamente pálido. Tú, no te acerques. Si Bing Bing abrió los ojos de par en par. Gritó desesperadamente. Intentó usar su voz para intimidar el peligro en los arbustos. Ella estaba completamente alterada, como si hubiera explotado. Se apoyó en el gran árbol para mantenerse de pie. Sus pantorrillas temblaban incontrolablemente. Luego, salió lentamente de los arbustos. Un gran lobo, con una mirada brillante y llena de energía. Si Bing Bing temblaba mientras lo imaginaba en su mente. Parecía ver en los ojos verdes de este lobo una gran desdén hacia ella. Supuso que pensaba que ella no era suficiente como cena. Mirando al lobo frente a ella, mostrando sus colmillos, algo feroz. Este lobo es un poco más grande que los lobos mutantes del mundo anterior. Si Bing Bing temblaba mientras tragaba saliva. Pensó para sí misma: no me he muerto por un torpedo. En cambio, terminé llegando a este mundo paralelo para ser comida de lobos. Feng Mo parecía estar listo para ir a cazar. Olió un aroma extraño cerca de allí. Era un rastro de un aroma dulce. Siguió el aroma y se acercó para investigar. Pero vio una escena que lo dejó asombrado por toda su vida. Ella llevaba un vestido que parecía hecho de tela de sirena. La hembra pequeña estaba perdida en sus pensamientos. Era tan fascinante que no se podía apartar la vista. Esa piel blanca y suave, y esos grandes ojos brillantes. La pequeña nariz y los labios rosados y jugosos. Aunque él ya había visto muchas hembras, pero nunca había visto una hembra tan hermosa. En comparación con esas hembras ásperas, era una diferencia abismal. El corazón de Feng Mo latía rápidamente. Se arrastró entre los arbustos para observar, pensando en cómo saludar a la pequeña hembra en su primer encuentro. Así no parecerá fuera de lugar. Estaba pensando cuando vio a la pequeña hembra perdida en sus pensamientos. Sus ojos de repente se encontraron con los de él. Luego, tembló de miedo. Se decía a sí mismo que no se acercara, mirando a la pequeña hembra que lo rechazaba. El corazón de Feng Mobai se llenó de alegría, pero se volvió increíblemente doloroso, porque desde su nacimiento tenía un pelaje propio, sido vista por las bestias tribales como si no existiera. Todos decían que era un hombre bestia abandonado por el dios de las bestias. Sin embargo, el esposo bestia es el líder de la tribu de lobos. Por eso, cuando era pequeño, también recibió protección para crecer. Pero cuando tenía 6 o 7 años, su padre fue asesinado por otro lobo mediante una trampa. Usurpó el puesto de líder. Feng Mo fue expulsado de la manada de lobos por las bestias tribales. Fue exiliado a este bosque salvaje. En cuanto a su madre, ella se entregó al nuevo líder poco después de la muerte de su padre. No le importó en absoluto Feng Mo, quien había sido abandonado. Feng Mo, un cachorro de lobo, sufrió mucho en el bosque salvaje. Afortunadamente, tenía buenas condiciones innatas. Ascendió rápidamente. Al crecer y convertirse en un joven, ya podía proteger su territorio. También encontró una cueva bestia como su hogar en el centro de su territorio. Aunque ha pasado mucho tiempo, ya había dejado atrás el resentimiento y no se sentía triste por ello. Pero al pensar en esta pequeña hembra que le hace latir el corazón, quizás también se sentiría rechazada y temerosa por su propio pelaje. Su corazón comenzó a doler sin razón aparente. No tengas miedo, no te haré daño. Feng Mobai abrió la boca del lobo y dijo. Y luego, como si estuviera consolando a Bai Bingbing, dio 2 pasos hacia atrás. Sus orejas de lobo se colapsaron ligeramente debido a su mal estado de ánimo. Parece estar muy desanimada. Bai Bingbing ya se sentía asustada por la aparición repentina. La bestia feroz sintió miedo y temor. El lobo frente a ella, sorprendentemente, comenzó a hablar. Ella se quedó atónita, con los ojos muy abiertos. De repente, se sintió mareada y todo se volvió negro. Sus párpados se levantaron y, sorprendentemente, se desmayó por esta escena. Al ver que la pequeña hembra se desmayaba, Feng Mobai, ágil y rápido, se transformó en humano. Extendió rápidamente su largo brazo. La abrazó y la atrajo hacia su pecho, mirando a la pequeña hembra desmayada en sus brazos. La mirada preocupada de Feng Mobai casi debía brotar de sus ojos verdes. Luego, con cuidado, levantó a la pequeña hembra.
caminó hacia la cueva donde se refugiaba. Cuando Bai Bingbing volvió a despertar, descubrió que estaba en una cueva seca. Debajo hay una suave piel de animal. En ese momento, Feng Mobai también entró por la entrada de la cueva, sosteniendo una hoja grande llena de agua en ambas manos. Al ver a la persona, Bai Bingbing quedó atónita. Dios mío, ¿qué está pasando con este guapo de ojos verdes frente a mí? Ese cabello corto y elegante lo hace parecer lleno de energía. Los hermosos ojos grandes son un par de pupilas de color verde profundo. Nariz respingada. Sus labios delgados y rojos son sexys. Lleva una piel de bestia ligera sobre su torso. No puede ocultar su musculoso torso. Esos músculos del pecho que apenas se asoman. Y al mirar hacia abajo, esas largas piernas envueltas en cuero. Si Bingbing miraba con los ojos bien abiertos. A su edad, esta era la primera vez que conocía a un hombre tan guapo y encantador. Bai Bingbing tragó saliva disimuladamente. Quizás su mirada fija era demasiado obvia. Feng Mobai se puso un poco rígido. No sabía qué hacer. Hembra pequeña, ¿bebes agua? Feng Mobai regresó con dificultad. Luego se agachó y le pasó la gran hoja que contenía agua. Gracias. Pero, ¿por qué me llamas hembra pequeña? Bai Bingbing le sonrió dulcemente al guapo frente a ella. Retiró su mirada asombrada. Levantó la mano y acercó la gran hoja. Tú eres la hembra pequeña. No tengas miedo. Me odias. No te obligaré a ser mi mujer, pero te protegeré y te ayudaré a salir del bosque salvaje. Hay reglas no escritas en el mundo de las bestias. Encontrar a una hembra pequeña sin grupo ni pareja. Se puede forzar a que sea su pareja, pero la hembra pequeña frente a mí me temía y odiaba antes. Al enfrentar a la hembra pequeña que me hace latir el corazón, Feng Mo pensó para sí mismo. Aunque muera, no la obligaría a emparejarse conmigo. Feng Mo Bai imaginaba a Bai Bingbing. Siente que la hembra pequeña podría estar en peligro. O tal vez apareció en este bosque salvaje porque fue abandonado por su tribu. Piensa en esto. El corazón de Feng Mo comenzó a doler nuevamente, latiendo con fuertes punzadas. Se olvidó por completo. Anteriormente no había estado en Bai Bingbing. Olió el aroma de otros hombres bestias. Al escuchar las palabras de Feng Mo, Si Bingbing se quedó sorprendida por un momento. Al volver en sí, miró de nuevo al apuesto hombre frente a ella. La piel de bestia que lo rodeaba tenía un patrón peculiar. Bai Bingbing tampoco sabía de qué animal era la piel. La vestimenta de este apuesto hombre parecía un humano primitivo de los libros. ¿Acaso había viajado a un mundo antiguo? Pero al mirar al hombre excesivamente refinado frente a ella, Bai Bingbing sintió que algo no estaba bien. Comenzó a observar sus ojos verdes, llenos de seriedad y concentración. De repente, Bai Bingbing tuvo una idea. Recordó al gran lobo de ojos verdes que había visto antes de desmayarse. En su corazón surgió un pensamiento de pánico. Eres un demonio lobo. Bai Bingbing habló con un ligero temblor, pero se apretó las manos para forzarse a calmarse. Pensó que este guapo frente a ella, aunque fuera un lobo demoníaco, por ahora, parece que no tiene malas intenciones hacia ella. Después de todo, en sus ojos verdes solo había pura bondad. Es más repugnante que lo que vi en la base antes. Las miradas egoístas eran mucho peores. Si Bingbing fue conquistada por la apariencia de Feng Mo, completamente olvidó la imagen del lobo salvaje que había imaginado antes, que iba a devorarla. Demonio lobo. ¿Qué es un demonio lobo? Feng Mo Bai estaba completamente confundido. No entendía en absoluto lo que decía la hembra pequeña, pero pronto volvió en sí. Pensó que la pequeña hembra la despreciaba por ser un lobo de mal agüero. Mirando hacia abajo con sus ojos verdes, con un sentimiento de decepción, volvió a dirigirse a Bai Bingbing. Aunque soy un hombre lobo maldito, pero por favor, no me odies. Feng Mo Bai estaba rígido, con las manos un poco desorientadas. Sus ojos miraban al suelo, sin atreverse a levantar la mirada. En su corazón surgió una inmensa tristeza y dolor. Bai Bingbing reflexionaba sobre las palabras de Feng Mo Bai. Levantó la vista y miró esos ojos verdes que se esquivaban, llenos de agravio. De repente sentí un dolor inexplicable en mi corazón. ¿Acaso había aplicado demasiado filtro de belleza a este guapo? ¿Cómo es que no sabía antes que era un potencial amante de las caras? No dije que te odiara. Pero, ¿por qué dices que estás maldito? Al escuchar la dulce voz de la hembra pequeña diciendo que no lo odiaba, Feng Mo Bai sintió de repente una tensión. Los nervios se relajaron de repente. Él la observó en silencio. Solo vio a Bai Bingbing mirándolo con preocupación. Ya no estoy de guardia. En su corazón no pudo evitar sentir un ligero dulzor. Luego abrió la boca para explicarle a Bai Bingbing. Tú lo viste. Soy un lobo de mal agüero. En todo el continente Bastia. Diferente de la tribu. Todos son humanos bestia despreciados y malditos por el dios bestia. Una vez, Feng Mo Bai no se preocupaba. Incluso si lo echaban de la manada de lobos, tal vez se sentiría triste los primeros 2 días. Después de recuperar el ánimo, no le parece nada del otro mundo que un lobo sea libre y despreocupado. Pero ahora, al enfrentar a la hembra pequeña frente a él, si ella mirara su propia claridad y limpieza, sus ojos se volvían despectivos. Solo pensarlo hacía que Feng Mo Bai no pudiera soportarlo. Comenzó a odiar sin razón su pelaje de extraño. Bai Bingbing, después de escuchar las palabras de Feng Mo Bai, captó algunas palabras clave. Humanos bestia, continente bestia, combinado con el chat anterior.
Una línea de recuerdo apareció instantáneamente en su mente. En lo profundo de su memoria, ella había leído un libro en la biblioteca. Se llama Destino en el mundo de las bestias. Se trata del amor en la antigüedad. El fondo mundial en el interior es el mundo original. La diferencia es, en ese mundo, los humanos evolucionaron de varios animales. Existen muchos bestias hombres. En ese momento, Bai Bingbing no estaba interesada. Lo hojeó brevemente y luego lo dejó. Aunque era un recuerdo de hace mucho tiempo, pero ahora la despertó, haciéndole entender en qué tipo de mundo extraño se encontraba. Bai Bingbing miró al hombre cuya mirada se volvió lastimera. Una parte de su corazón de repente se ablandó, y luego habló suavemente, queriendo consolar a este hombre ansioso. No es así, el pelaje que otros no tienen. ¿No es cierto que lo raro es valioso? Prueba que eres un bestia hombre bendecido por el dios bestia. Es una existencia muy valiosa. Bai Bingbing sonrió con dulzura en sus ojos. Miró a Feng Mobai, cuyos ojos estaban llenos de bondad. Feng Mobai, al escuchar sus palabras, su rostro se quedó sorprendido por un momento, cuando finalmente reaccionó a lo que la hembra pequeña había dicho. De repente, sonrió. Sus ojos verdes miraban a Bai Bingbing con alegría. Su cuerpo estaba lleno de felicidad. La pequeña hembra no solo no se odia a sí misma, incluso dijo que era una existencia preciosa bendecida por el dios de las bestias. Feng Mobai pensó esto. Su corazón latía más rápido. Pum, pum, pum. Se llevó la mano al pecho para evitar que su corazón se saliera. Miró a la amable hembra pequeña frente a él. La inquietante emoción en Feng Mobai comenzó de nuevo. Decidió arriesgarse. Nervioso, le pidió a la hembra pequeña que fuera su pareja. Hembra pequeña, eres tan buena, me gustas mucho. ¿Puedes casarte conmigo? Feng Mobai tenía una expresión tensa y ansiosa en su hermoso rostro. Echó un vistazo furtivo a Bai Bingbing, confirmando una vez más que en sus ojos no había desdén hacia él. Así fue como finalmente se relajó por completo. Suspiró como si se hubiera quitado un gran peso de encima, pensando que no era de extrañar que fuera la hembra que elegí, bonita y bondadosa. La repentina expresión de Feng Mobai tomó por sorpresa a Bai Bingbing. Ella miró a Feng Mobai, cuyos ojos brillaban. Eran unos ojos verdes llenos de amor. Se dio cuenta de que no sentía ninguna resistencia hacia esa expresión, pensando, ¿me he convertido realmente en un pecador que ama la belleza? Pero que ella tuviera que estar con un chico guapo que acababa de conocer. Bai Bingbing sacudió su pequeña cabeza. Forzarme a no pensar más en cosas absurdas. Lo siento, ¿no acabamos de conocernos? Podemos empezar como amigos. Me llamo Bai Bingbing. Resulta que la hembra pequeña se llama Bai Bingbing, suena muy bien. Feng Mobai la miró sonriendo. Sus ojos estaban llenos de emoción. Esta hembra pequeña es adorable y encantadora. No se volverá arrogante por ser consentida. Realmente me gusta cada vez más. Bien. Entonces, seamos amigos primero. Me llamo Feng Mobai. ¿Puedo llamarte Bingbing? El rostro apuesto de Feng Mobai se sonrojó lentamente, aunque fue rechazado. Pero Feng Mobai no sentía ni una pizca de descontento. Algo extraño en su corazón comenzó a salir lentamente de su capullo. Su corazón latía cada vez más rápido. Entonces, ¿puedo llamarte Dasai? Tu nombre suena muy bien. Bai Bingbing sonreía y hablaba alegremente. Esa encantadora sonrisa dejó atónito nuevamente a este gran lobo. Hizo que su corazón, que ya latía con fuerza, casi se saliera del pecho. Claro que sí. Feng Mobai estaba muy satisfecho con este apodo, pensando que esto también podría considerarse un término cariñoso. Tal vez en poco tiempo, podría tener éxito en su solicitud. Din. Justo cuando los dos estaban conversando amigablemente, el estómago de Bai Bingbing sonó inapropiadamente por el hambre. Este repentino sonido hizo que Bai Bingbing se sintiera un poco avergonzada. Ella cubrió su vientre con timidez. Bai Bingbing, espera un momento, voy a cazar para ti. Cerca de aquí hay una pequeña bestia doméstica cuya carne es muy tierna. Feng Mobai miró a la pequeña hembra tímida. Lo dijo con una sonrisa y no se demoró. Salga rápidamente de la cueva, pensando en que la pequeña hembra es delgada y frágil. Definitivamente tengo que alimentarla para que esté blanca, gordita y saludable. Mirando la figura apresurada de Feng Mobai al irse, el corazón de Bai Bingbing parecía estar lleno de miel. Dulce. Había estado encerrada en la base durante mucho tiempo. Ya había olvidado la sensación de ser amada por alguien. Y ahora, su corazón estaba lleno de innumerables dulces que le dio Feng Mobai. Dulce, pero nada empalagoso. Esperando a que Feng Mobai se fuera por completo, Bai Bingbing levantó su pequeña mano. Quiero intentar usar mis habilidades especiales. Pensé que al llegar a este mundo no podría usar mis habilidades, pero me alegré al descubrir que el espacio sigue existiendo, sintiendo que estaba lleno de recuerdos, suministros almacenados en la base. Sin darme cuenta, miré hacia la cueva, un rayo de sol que entra por la ventana. Fue entonces que Bai Bingbing realmente sintió que era libre. Ese resentimiento del pasado, parecía que algo emergía silenciosamente desde lo más profundo de su corazón. Se disipa lentamente. En ese momento, un gran lobo, con una mirada brillante, llevaba algo en la boca. Caminó hacia adentro contra la luz. Bai Bingbing miró la imponente sombra del lobo. Su corazón comenzó a latir con una extraña melodía. Ella se cubrió el pecho.
y apretó los labios. Un poco aturdido, pensó para sí misma. ¿Acaso ha estado soltera demasiado tiempo? Ver un lobo me hace sentir distraído. Bai Bingbing, ¿te gusta esta pequeña bestia doméstica? Su carne es muy tierna. En un bosque salvaje. Es un manjar poco común. Feng Mobai de repente habló. Hizo que Bai Bingbing recuperara todos sus pensamientos. Ella volvió en sí y miró a Feng Mobai. Solo vio que ya había vuelto a su forma humana, llevando un animal enorme en su espalda. No sabía si estaba muerto o desmayado. Estaba blando y caído. Bai Bingbing lo miró de manera superficial. Pensó que este animal se parecía a un jabalí salvaje. Aún no lo había mirado detenidamente. Feng Mobai ya había arrojado a un lado a este animal llamado pequeño jabalí. Luego le sonrió radiante a Bai Bingbing. Puedes comerlo si esperas. Dijo esto y se agachó frente al pequeño jabalí, extendiendo una mano. En un instante, las uñas de esa mano se volvieron largas y afiladas, como los clavos de hierro en la película Wolverine. Mira, son muy afiladas. Luego, Feng Mobai usó sus uñas como un cuchillo ágil. De repente, abrió el vientre de la pequeña bestia. Un fuerte olor a sangre comenzó a llenar la cueva. Si Bingbing frunció el ceño, sintiendo que el olor era algo insoportable, pero no dijo nada. Después de todo, vivo en la cueva de otra persona, disfrutando de la comida de otros. En menos de unos minutos, se vio a Feng Mobai cortar a la bestia doméstica pequeña, en varios trozos grandes y ordenados de carne. Él revisó los trozos de carne y sacó la más tierna. Sonrió entrecerrando los ojos. Luego, cortó la carne en finas lonjas y las colocó uniformemente sobre una gran hoja. Solo entonces se levantó satisfecho. Sosteniendo las rodajas de carne, se acercó a Bai Bingbing. Bingbing, pruébalo. La bestia puerco es exclusiva de la región oriental. Está muy rico. Mirando el trozo de carne que le ofrecía, aún goteando sangre, además del fuerte olor a sangre en el aire. Bai Bingbing sabía que esto era una buena intención de Feng Mobai. También entendía que quizás esto era la norma en este mundo, pero ella no podía aceptarlo en absoluto. Ella aguantó los retortijones de náusea en el estómago. Levantó la vista hacia Feng Mobai. Ese gran, no como carne cruda. Bai Bingbing presionaba su estómago con una mano, intentando aliviar la incomodidad. Feng Mobai miró la expresión de incomodidad de la hembra pequeña y se dio cuenta, aunque fue expulsado de la manada de lobos cuando era joven, pero también había aprendido de los miembros destacados de su tribu cómo tratar a las futuras hembras. Solo que había estado vagando tanto tiempo que lo había olvidado. Las hembras son raras en el mundo de las bestias. Los machos bestia deben esforzarse por emparejarse con las hembras. Debo estudiar y aprender cómo cuidar adecuadamente a las hembras. Recuerdo que un lobo bestia, para que su hembra comiera más carne, cocinaba la comida con fuego. Más tarde, esta carne cocida se volvió muy popular entre las hembras. Piensa en esto. Feng Mobai miró la carne que aún goteaba sangre en su mano. Luego vio a la pequeña hembra intentando aguantar la incomodidad. Se dio cuenta de que había sido tan descuidado, tratando a una mujer delicada. Lo siento, Bai Bingbing. Tratar a una hembra pequeña delicada. No puedo creer que haya sido tan descuidado. Espera un momento. Dicho esto, Feng Mobai sacó un trozo de carne de la gran hoja, sosteniendo con la yema de los dedos algo que parecía estar en su palma. Una llama brotó de su palma. Rápidamente envolvió el trozo de carne. Poco después, el aroma comenzó a salir. Feng Mobai lo hizo a su manera. Sostuvo las lonjas de carne con la punta de los dedos. Asado con llamas. Si Bingbing observó esta escena, estaba tan sorprendida que casi se le salían los ojos. Olvidó por completo la incomodidad estomacal causada por el olor a sangre, en comparación con las fragantes rodajas de carne. Lo que la sorprendió aún más fue, la bestia lobo frente a mí, incluso tiene habilidades de fuego. Justo cuando Si Bingbing estaba atónita, Feng Mobai se dio cuenta de que las lonjas de carne en su mano estaban crujientes por fuera y tiernas por dentro. Satisfecho, colocó las rebanadas de carne sobre una gran hoja. Luego intentó dárselas a la pequeña hembra, pero vio a la pequeña hembra abrir la boca de par en par. Como si estuviera a punto de caerse de sorpresa, miraba fijamente su palma. Luego, habló con algo de dificultad. Tú tienes habilidades. ¿Cuál es la habilidad de la pequeña hembra? Soy un orco de fuego de nivel 5. Al ver la expresión de la pequeña hembra, Feng Mobai estaba completamente confundido. Le extendió las rebanadas de carne a Si Bingbing. Fue entonces que levantó la vista para observar a la pequeña hembra. Si se habla de por qué la extraña pequeña hembra apareció en el bosque salvaje, engañándose a sí misma, pensó que había sido abandonada por su clan. Pero en el continente de las bestias, valoran tanto a las hembras. Es imposible descartar a las hembras. Además, la pequeña hembra frente a él era tan hermosa que era rara. Y con un buen carácter, ¿cómo podría ser abandonada? En cambio, su encuentro con la pequeña hembra, ella parecía más bien haber descendido del cielo. Piensa en esto. Feng Mobai tenía un par de ojos verdes que brillaban intermitentemente, pero temía que su observación hiciera sentir incómoda a la pequeña hembra. Rápidamente desvió la mirada. Si tengo que decirlo, no soy de este mundo. Si Bingbing quería ocultarlo, pero al ver al hombre frente a ella, lleno de preocupación por ella, no pudo evitarlo. Feng Mobai se quedó atónito al escuchar esto. Se sintió incrédulo.
pero también pensó que así era lo más razonable. Entonces tú. Feng Mobai quería preguntarle a Si Bingbing, pero al ver a la pequeña hembra sosteniendo la carne, dudó en hablar. De repente se calló. Bingbing, por favor come la carne primero. Se vuelve insípido si se enfría. Feng Mobai le sonrió suavemente a Si Bingbing. Interrumpió el tema abruptamente. Si Bingbing se distrajo con la sonrisa repentina de Feng Mobai. Cuando volvió en sí, la carne en su mano casi se había terminado. Está realmente delicioso. Si Bingbing ignoró por completo el olor a sangre en el ambiente. Tomó otra pieza de carne y se la llevó a la boca. Pensó que esta carne asada sin condimentos tenía un sabor especial. Observando a la pequeña hembra comer con satisfacción, Feng Mobai finalmente dejó de preocuparse, transformado en lobo, y se lanzó hacia el pequeño cerdo que quedaba. Ella comenzó a morder con gusto y deleite, mirando al gran lobo blanco que comía frente a él. Este movimiento de comer como una bestia, se supondría que, lo que debería sentir Bingbing es miedo, pero no sé por qué, de repente, se siente inexplicablemente tranquila, como si estuviera al lado de este gran lobo. Entonces se sintió completamente seguro /. No tenía nada de qué preocuparse, pero claramente, al principio, también tenía miedo de este feroz gran lobo. Ahora solo encuentra atractiva la apariencia peluda del gran lobo, muy agradable a la vista. Pensando esto, Si Bingbing sonrió con una ligera curvatura en los labios. Un par de hermosos ojos curvados en forma de media luna. Una vez que los dos terminaron esta comida, Feng Mobai volvió a convertirse en ese apuesto hombre lobo de cabello blanco. Él limpió la cueva cuidadosamente, y luego se acercó a Si Bingbing. Después de que él limpiara, la cueva volvió a estar tan limpia y ordenada como cuando Bingbing la vio por primera vez. Al ver a Feng Mobai limpiando hasta el punto de casi tener una obsesión con la limpieza, Bingbing estaba muy satisfecha. Ella estaba sentada sobre una roca cubierta de gruesas pieles de bestia, entreabriendo los ojos. Saciedad más relajación emocional. La hacían sentir cada vez más cansada, mirando a la pequeña hembra que tenía los párpados caídos y parecía a punto de quedarse dormida. Feng Mobai dijo en voz baja, Bingbing, puedes dormir tranquila dentro de la cueva, no tengas miedo, yo estaré afuera cuidándote. Dicho esto, levantó la pierna y salió. Si Bingbing sabía que, esto es lo que el gran lobo quiere para sentirse tranquilo, por eso estaba dispuesto a vigilar afuera, pero al ver que el cielo afuera de la cueva se oscurecía cada vez más, el aire alrededor también se volvió frío y áspero. Si Bingbing estaba preocupada de que Feng Mobai se congelara afuera, rápidamente habló, espera, puedes quedarte en la cueva. Al escuchar las palabras de Si Bingbing, la pierna de Feng Mobai dio un paso y de repente se detuvo. Él se dio la vuelta, miró a Si Bingbing con una expresión de confusión. Estoy diciendo, puedes convertirte en un gran lobo por tu cuenta, así también podré estar más caliente. Si Bingbing teme que Feng Mobai malinterprete sus intenciones. Sus ojos parpadeaban sin cesar. Aclaró rápidamente. Feng Mobai escuchó las palabras de la pequeña hembra. Pensó ingenuamente que realmente tenía frío. En ese momento, se transformó, transformado en un gran lobo blanco. Se acomodó obedientemente a los pies de Si Bingbing. Sintió la sensación peluda que venía de sus pies. El corazón de Si Bingbing se volvió a suavizar. El cielo afuera se oscurecía cada vez más. La cueva también se volvía más oscura y silenciosa. Tenía a su lado a este gran lobo como un calentador. Si Bingbing, que llegó a este mundo, se sintió increíblemente tranquila. La confusión y el miedo iniciales ya habían desaparecido sin dejar rastro. Después de todo, si te quedas en la base original, solo la esperarían frías cadenas de hierro, que la aprisionarían. Gran lobo, el orco de fuego de 5 niveles que mencionaste antes. ¿Qué está pasando? En silencio, la voz clara de Si Bingbing resonó. Al escuchar la pregunta de la pequeña hembra, el gran lobo a mis pies levantó la cabeza. Aquellos ojos que brillaban con un tenue resplandor verde miraron a Bai Bingbing, creyendo que era una forastera especial. Feng Mobai respondió suavemente. Comenzó a explicarle cuidadosamente a Si Bingbing. Resulta que, en este mundo, las mujeres son extremadamente raras. Normalmente, en una raza de varias decenas de personas, como máximo, hay 1 o 2 hembras. La mayoría de los demás son machos. Pero el dios bestia es justo. Otorgó a los machos habilidades especiales. Es decir, niveles. Hay sistemas de agua, fuego, madera y tierra. Se dice que también existe un sistema de truenos. Pero hasta ahora, nunca ha aparecido en todo el mundo de las bestias. Solo existe en las leyendas. Además, estas habilidades de nivel solo se manifiestan cuando los orcos alcanzan el nivel 5. En cuanto a los niveles, desde el 1 hasta el 10, a través de su propio entrenamiento, los orcos pueden alcanzar básicamente el nivel 3 o más. Solo aquellos que son extremadamente perezosos, o un hombre lobo macho recién nacido, quizás solo 1 o 2 etapas, pero al llegar al tercer nivel, el trabajo duro por sí solo no es suficiente. También se necesita talento. Actualmente, el nivel más alto en el continente de los bestias es el rey de las bestias de la ciudad de las 100 bestias. También alcanzó el 8º nivel. Se dice que alguna vez apareció un orco de la tribu de las plumas, que tenía un par de hermosas alas grandes de color rojo fuego.
También ha alcanzado el nivel 8. Pero este orco es solo una leyenda. Casi ningún orco lo ha visto con sus propios ojos. Así que yo, hoy en día, todavía se considera el nivel 8 del Rey Bestia, como el nivel más alto conocido en el continente de los orcos. Feng Mobai narraba lentamente. Al levantar la cabeza, se dio cuenta de que la pequeña hembra estaba escuchando con mucha atención. En ese momento, todo a su alrededor estaba completamente oscuro. Si Bing Bing no podía ver claramente la figura de Feng Mobai, solo podía vislumbrar sus brillantes ojos verdes. Pero para el gran lobo Mobai, que tenía una gran capacidad de visión nocturna, no es difícil ver claramente a la pequeña hembra frente a mí. Además, también se dio cuenta de que la pequeña hembra tenía dificultades para ver en la oscuridad, así que decidió admirar a la pequeña hembra de manera más abierta, pensando para sí mismo con alegría. Si esta pequeña hembra, si pudiera convertirse en su verdadera pequeña hembra, qué maravilloso sería si eso sucediera. Gran lobo blanco. La noche en el continente de las bestias tiene una gran diferencia de temperatura con el cielo. Aunque Si Bing Bing estaba acostada sobre pieles de bestia cálidas, a sus pies también estaba el gran lobo, como una fuente de calor. Pero aún sentía un poco de frío. Se inclinó hacia la cálida felpa blanca, llamó a Feng Mobai con una voz entrecortada. Al darse cuenta de que la suave pequeña hembra se acercaba a él, Feng Mobai se sintió secretamente feliz. Y al escuchar que la pequeña hembra lo llamaba, él contuvo la emoción que sentía en su interior. Sus grandes orejas se levantaron. Se concentró completamente en escuchar las palabras de la pequeña hembra. Feng Mobai es extravagante con la pequeña hembra estos días. ¿No soy de este mundo? El sonido del hielo es suave, con un toque de inquietud. Ella no quería volver a mencionar este asunto, pero al enfrentarse a este gran lobo, en el fondo de su corazón, había un impulso de desahogarse. No sabía por qué, frente a este gran lobo, se sentía increíblemente tranquila. Quizás era porque era nueva en este mundo. Feng Mobai era como la salvación que quería aferrarse con fuerza. Le permitía confiar plenamente. Así fue. En esta noche silenciosa, Si Bing Bing, como si estuviera derramando frijoles, le contó de golpe su origen a Feng Mobai. En parte, también tenía el sentido de expresar sus emociones, recordando esa oscura vida de cautiverio. Si Bing Bing se emocionaba cada vez más. Las lágrimas brotaron de mis ojos. En primer lugar, Feng Mobai es extravagante / diagonal imaginativo con la pequeña hembra. La narración era medio entendida, medio confusa, pero notó que las emociones de la pequeña hembra comenzaban a decaer. Se estaba volviendo triste y afligida. Incluso llegó a llorar. Él rápidamente se transformó en forma humana. Atraer a Si Bing Bing hacia su pecho. Atraer a Si Bing Bing hacia su abrazo. Bing Bing, no pienses más. Ya que has llegado a este mundo. Eso es parte del plan del señor bestia. No estés triste, aunque no entiendo del todo. Pero, te cuidaré bien en el futuro. Si Bing Bing se encontraba en el pecho fuerte y cálido de Feng Mobai. Solo sintió que todas sus emociones se calmaban gradualmente. Gradualmente, se quedó dormida despreocupadamente. No se le puede culpar. Desde que enfrentó el torpedo al mundo de las bestias, ha pasado por demasiadas altibajos emocionales. En este momento, sus emociones se desbordaron por completo. El cansancio de su cuerpo ya no podía sostenerla despierta. Se recostó en los brazos de Feng Mobai. Dormía cada vez más profundamente. Feng Mobai seguía consolando suavemente a la pequeña hembra. Sin embargo, sintió que la respiración de la pequeña hembra en sus brazos se volvía cada vez más tranquila. Él bajó la cabeza. Se dio cuenta de que la pequeña hembra ya había entrado en un dulce sueño. Por un momento, estaba un poco divertido. Le dolía su experiencia anterior. Y también pensaba que su despreocupación era adorable. Feng Mobai, con resignación, tiró de la comisura de sus labios. Luego, la colocó suavemente de nuevo sobre la piel de animal, transformado nuevamente en lobo, acurrucándose contento junto a la pequeña y suave hembra. Poco a poco, también entró en el mundo de los sueños. Al día siguiente, unos rayos de sol entraron por la entrada de la cueva. Si Bing Bing fue deslumbrada por esos rayos de luz. Lentamente abrió los ojos. Sentía como si estuviera rodeado por una nube, suave y cómodo. Has despertado. Mientras Si Bing Bing aún estaba un poco aturdida. De repente, escuchó a esta nube hablar. Se quedó atónita por un momento, pero rápidamente se despertó. Sí, claro. Viajé a otro mundo. Ayer solo percibió las lágrimas de la pequeña hembra. Buenos días. Si Bing Bing le sonrió a Feng Mobai. Se había transportado a otro mundo. El gran lobo blanco apenas abrió los ojos y levantó su mirada verde. Fue cautivado por la brillante sonrisa de la pequeña hembra, pero pronto volvió en sí y la miró detenidamente. Confirmó que la pequeña hembra no mostraba en absoluto la tristeza de ayer. Entonces, suspiró aliviado. Necesita saber. Ayer solo sintió las lágrimas de la pequeña hembra. Se sintió muy apenado. ¿En qué estás pensando? Mirando al gran lobo blanco algo aturdido. Si Bing Bing se acercó a él, moviendo sus manos frente a él con una sonrisa. Con los movimientos de Si Bing Bing, Feng Mobai finalmente volvió en sí. Bing Bing, ¿tienes hambre? Feng Mobai, hablando, retrocedió un paso en su forma de lobo, transformándose en forma humana y dirigiéndose hacia la salida de la cueva.
preparándose para realizar una revisión rutinaria de la seguridad del territorio, mirando al guapo que tenía delante, con el torso desnudo. El pequeño rostro de Si Bingbing se sonrojó al instante. Por supuesto, Feng Mobile no lo hizo intencionadamente. Los orcos no son precisamente detallistas. Comportarse sin camiseta es algo muy común. Además, Feng Mobile ha vivido solo durante mucho tiempo. Por lo tanto, no le da importancia a cosas que ya considera normales. Pero Si Bingbing no es de este mundo de bestias. Se sintió muy avergonzada. Sus ojos se movían de manera inestable mientras miraba a Feng Mobile. Su parte superior del cuerpo firme y tensa. Tenía un abdomen marcado con 8 músculos bien definidos. Más abajo, se podía ver la línea de sirena que apenas se asomaba. Sin embargo, Feng Mobile no se dio cuenta de la pequeña, la mirada sutil de la hembra. Lo que más le preocupaba era si la pequeña hembra tenía hambre otra vez. Al ver que Si Bingbing no respondía, Feng Mobile detuvo sus pasos y se giró hacia ella con curiosidad. Pero se dio cuenta de que la pequeña hembra en la que pensaba constantemente, en ese momento, la estaba mirando con la cara completamente sonrojada. ¿Qué pasa? ¿Acaso hay algo diferente en mí hoy? Feng Mobile, confundido, miró su cuerpo de arriba a abajo, pero no encontró nada inusual. No es nada. ¿Vas a cazar hoy? Si Bingbing se obligó a calmarse. Cambió de tema de manera torpe, repitiéndose en su mente. Mantén la calma. No te asustes, adáptate a las costumbres locales y no te sorprendas por todo. ¿Todavía quieres comer cerditos? Hoy te traeré uno más grande. Al escuchar las palabras de Si Bingbing, Feng Mobile dejó de lado sus dudas por un momento, mirando a Si Bingbing con una sonrisa radiante. Si escuchas atentamente, podrías notar un leve orgullo en sus palabras. Después de todo, puede cazar y alimentar a la pequeña hembra, aunque aún no es realmente su pareja. Pero mientras se esfuerce más, tal vez la pequeña hembra pueda ver sus virtudes, y así aceptar ser su pareja. Cuanto más lo piensa, Feng Mobile siente que su motivación hoy es cada vez más fuerte. Si Bingbing bajó la cabeza en reflexión. La carne que comió ayer, parecida a la de jabalí, era realmente deliciosa. Ella tiene la intención de sacar comida de su espacio. Su espacio contiene aproximadamente 100 metros cuadrados de suministros. Hay latas, alimentos congelados, azúcar, condimentos, etc. Aunque no son cosas raras o valiosas. Pero en este extraño mundo de bestias, estas cosas extrañas y peculiares podrían atraer una atención innecesaria. Por supuesto, ella no desconfía de Feng Mobile, solo que este espacio es su única garantía de supervivencia en este mundo extraño. Al pensar en esto, Si Bingbing apretó fuertemente su pequeña mano. Los ojos parpadeaban intermitentemente. Si Bingbing, mirando a la pequeña hembra que se estaba quedando en blanco. Feng Mo ya no salió de la cueva. En cambio, levantó la pierna y se acercó a Si Bingbing. ¿Qué pasa? El lento Feng Mobile finalmente se dio cuenta de la incomodidad de la pequeña hembra. Él levantó la mirada y observó a la pequeña hembra. Se dio cuenta de que ella no se atrevía a mirar su torso desnudo. En los ojos verdes de Feng Mobile brilló una chispa. Después de un momento, él le habló a Si Bingbing. Si Bingbing, espera un momento. Dicho esto, el hombre corrió hacia la esquina donde estaban apiladas las pieles. Saca un trozo de cuero negro y envuélvelo alrededor de ti. Si Bingbing observó toda esta serie de acciones. De repente, sintió que el gran lobo era muy considerado. Su corazón se sentía cada vez más cálido. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien se preocupaba por sus emociones? Piensa en esto. Los ojos de Si Bingbing parecían cubrirse con una fina neblina, pero ella reprimió sus emociones. Pensó para sí misma, ¿cuándo me volví tan afectada? Bing, no sabía que estar sin camisa te haría sentir incómodo. La gente de tu lugar siempre debe vestirse. Vestirse. Llevar ropa. Si Bingbing miró al hombre, que parecía avergonzado y sin palabras. Dijo para recordar. Es ropa. Feng Mobile se rascó la cabeza, luciendo avergonzado. De hecho, no todos en el mundo de las bestias son desaliñados. También hay muchos orcos que están bien vestidos. Pero esos orcos son ricos o nobles. La mayoría de ellos viven alrededor de la ciudad bestia. Los orcos en la región donde está Feng Mobile son relativamente primitivos. Por lo tanto, son menos exigentes con los detalles. Además, él fue exiliado a un bosque salvaje donde hay pocos orcos. Por lo tanto, no presta mucha atención a estas cosas en su día a día. Sin embargo, Si Bingbing siente que, aunque el guapo frente a ella, sin camisa, es realmente atractivo. Aún así, se siente avergonzada. Después de todo, un hombre grande que acaba de conocer. Si siempre está paseando sin camisa frente a ella, para la tímida Si Bingbing, es realmente embarazoso. Y ya se dio cuenta que es un perro con cara. En caso de que no pueda controlarse, para de inmediato. Si Bingbing de repente recuperó sus pensamientos que se habían desviado. Para escapar de esta emoción, se acercó a examinar la piel que Feng Mobile llevaba casualmente sobre su torso. Esta piel es similar a la que lleva alrededor de la cintura. Miradas de admiración descaradas y elogios sin reservas. En un santiamén completó la descripción de su vuelta. Bingbing tuvo una idea brillante. Comenzó a describirle a Mobile el diseño de una chaqueta de cuero moderna. Por supuesto, solo fue una idea repentina. Sin querer, mencionó a Mobile.
No esperaba que. Este hombre sacó de algún lugar una gruesa aguja de hueso de pescado. Luego se dirigió a la entrada de la cueva y arrancó una enredadera fina y suave. 3 menos 5 dividido por 2. Así que hizo la chaqueta que Bingbing había descrito. Bingbing estuvo boquiabierta todo el tiempo. No esperaba que la capacidad de ejecución del gran lobo fuera tan poderosa. En un corto periodo de tiempo, completó la descripción de su regreso. ¿Cómo eres tan increíble? Bingbing miró con alegría al hombre que ya llevaba puesta la chaqueta. Sus ojos brillaban como si estuviera mirando un tesoro único. Mobay se enfrentó a la pequeña hembra. Miradas de admiración descaradas y elogios sin escatimar. Levantó la mano y, algo tímido, se rascó la cabeza. La técnica de costura es una habilidad esencial para los bestias en este mundo. Las hembras bestias no necesitan aprender activamente, pero los machos bestias deben aprender desde pequeños. Pero lo acabo de describir. Tú ya has hecho esta chaqueta. Esto es realmente inteligente, pero solo hice una descripción. Bingbing mostró comprensión, pero aún así siente que el gran lobo es excepcionalmente inteligente. Solo se puede crear mediante la imaginación. Aunque esta chaqueta está un poco mal cosida, pero ya es excelente en el entorno actual. Después de todo, no se puede comparar con las condiciones de la sociedad moderna. Mirando a la pequeña hembra con ojos brillantes y una expresión de sorpresa, Mobay sonrió con orgullo. Entonces se le ocurrió una idea y se dirigió nuevamente al montón de pieles. Recogí un poco de cuero suave y peludo, mirando hacia arriba para medir el tamaño de la hembra. De hecho, también le confeccionó a Bingbing algunas chaquetas. Mirando la corta chaqueta de piel que le entregaron recién salida del horno, Bingbing tenía sentimientos encontrados. Mobay tenía este talento. Si lo situáramos en los tiempos modernos, sería un maestro del diseño. Bingbing dejó la chaqueta que tenía en las manos. Me metí en la pila de pieles y escogí. Sacó algunas pieles desconocidas que parecían suaves como tela. Las levantó frente a Mobay. Describió los estilos de mangas cortas y largas. Efectivamente, Mobay aprovechó su talento. Rápidamente convirtió las ideas de Bingbing en realidad. Incluso tuvo una idea repentina. Le confeccionó a Bingbing un par de suaves guantes de cuero. Mirando los guantes que le ofrecieron, Bingbing se sorprendió de nuevo. Ella claramente no había mencionado los guantes. No esperaba que la capacidad de Mobay para deducir por analogía fuera tan fuerte. Dios mío, eres simplemente increíble. Eres un verdadero artesano. Aunque no entiendo muy bien lo que dice la pequeña hembra. ¿Qué significa ser un artesano? Pero al ser elogiado por la pequeña hembra, Mobay se sintió muy feliz por dentro. Él sonrió y dijo: anoche sentí que tus manos estaban muy frías, tenía miedo de que tuvieras frío. El invierno se acerca cada vez más, aunque todavía parece verano, pero la diferencia de temperatura entre el día y la noche es grande. En unos días, a medida que se acerque el invierno, los orcos que salen a cazar disminuirán gradualmente. Cuando el invierno realmente llegue, los orcos no saldrán más de sus cuevas. Por supuesto, antes de eso, necesitan almacenar suficiente comida y pieles para el invierno. Antes, Mobay ya había almacenado pieles de bestias. Siempre pensé que era un lobo solitario, como en años anteriores. Planeaba cazar más presas para almacenar. Solo tenía que aguantar la ola de frío. Pero al ver a la frágil pequeña hembra, Mobay pensó que debería cazar más carne, o buscarle a la pequeña hembra la comida que le gusta. Por supuesto, Mobay no mencionó que el invierno era un periodo crítico. También es un momento clave para que los orcos gesten crías. Al pensar en esto, Mobay echó un vistazo furtivo a Bingbing, pero fue atrapado con las manos en la masa cuando Bingbing no miró. Bingbing, por supuesto, no sabía en qué estaba pensando el gran lobo en ese momento, y Mobay, sintiéndose culpable, giró la cabeza. Incluso dijo como si estuviera cambiando de tema: voy a cazar algo para ti primero. Dijo esto mientras caminaba con largas zancadas hacia la cueva. Espera, yo también quiero ir, dijo Bingbing de inmediato. El hombre, algo desorientado, siguió su paso. También caminé hacia la entrada de la cueva, pero sus palabras dejaron a Mobay atónito. Se detuvo, sin preocuparse por su culpa. Se dio la vuelta y le dijo a Bingbing: Bingbing, eres tan delicada, por eso deberías esperarme en la cueva. ¿Qué haremos si te lastimas? Mobay frunció los labios con una expresión de dificultad, aunque no quiere separarse de la pequeña hembra, pero al pensar que la pequeña hembra podría golpearse en el bosque. Si se lastima, sin duda le dolerá mucho, pero no conozco nada de este lugar. Quiero ver, ¿me llevarías afuera, por favor? Bingbing habló con un tono ligeramente coqueto, acompañado de sus brillantes ojos que parpadeaban mientras miraba a Mobay. Hizo que Mobay se sintiera instantáneamente cautivado. Cuando volvió en sí, ya salí de la cueva con la pequeña hembra, en dirección a la zona de caza en el bosque, mirando a la pequeña hembra a su lado, que observaba curiosa a su alrededor. Los ojos verdes de Mobay, que antes estaban llenos de resignación, poco a poco se convirtió en una mirada cariñosa. Está bien, debo estar muy atenta a la pequeña hembra, protegerla. Mobay apretó los puños y juró en su corazón. Bingbing y Mobay, que ya se había transformado de nuevo en lobo gigante, caminaban juntos por el bosque. Ella observaba con curiosidad todo lo que tenía delante. Mobay dijo que este lugar se llama el Bosque Salvaje.
pero Bin Bin sentía que aquí no era en absoluto salvaje. Era simplemente un paisaje hermoso. Al mirar a su alrededor, solo había enormes árboles antiguos que se elevaban hacia las nubes. Están entrelazados. Las frondosas ramas y hojas bloqueaban el sol ardiente, haciendo que Bin Bin, que estaba en medio de todo eso, se sintiera increíblemente cómoda. Justo cuando había cruzado a este mundo extraño, estaba llena de confusión y se asustó con la aparición de Mobile. No tenía ninguna intención de apreciar este paisaje que nunca había visto. Ahora, al ver este antiguo y misterioso bosque, Bin Bin sentía como si estuviera en un paraíso. Muy pronto, Bin Bin quedó deslumbrada por cada hierba, árbol y flor. El gran hombre lobo miraba a la pequeña hembra a su lado, disfrutando de la naturaleza. También entrecerró sus ojos verdes de lobo mientras levantaba su enorme cabeza de lobo, sintiendo la brisa. Él caminaba con energía sobre la hierba. Sentía que pasear con la pequeña hembra era realmente un placer. Bin Bin se dio la vuelta, y vio al gran hombre lobo, lleno de energía. En ese momento, su suave pelaje se movía con la brisa, como si fuera un algodón de azúcar caminando. Bin Bin se acercó sigilosamente al gran lobo y extendió su pequeña mano. Frotó suavemente el suave pelaje natural. Apenas lo tocó. Esa sensación suave hizo que Bin Bin sintiera que estaba acariciando una gran nube ligera. De inmediato, cerró los ojos para disfrutar. No es de extrañar que la vieja generación diga que antes, cuando los animales aún no habían mutado, muchas personas los criaban por su suavidad y ternura. En ese momento, me parecía increíble. Esos enormes gatos y perros mutantes, con pelajes tan duros como el acero. ¿Cómo era posible que fueran criados? Pero ahora, toqué el pelaje de Mobile, que era increíblemente suave. Me di cuenta de que era miope. Resulta que acariciar a los animales es algo tan placentero. Así fue como se fue despertando el rasgo oculto de Bin Bin por los peluches. Poder acercarse a la pequeña hembra. Mobile, naturalmente, estaba muy feliz. Se dejó caer, agotado. Quietamente se tumbó frente a Bin Bin, dejando que la pequeña hembra lo acariciara con sus suaves manos. Parecía un gran perro esperando elogios. La esponjosa cola del lobo detrás de él se balancea suavemente, mostrando su alegría por completo. Bin Bin acariciaba al lobo sin darse cuenta. De reojo, vio que Mobile la miraba con sus ojos verdes. Sus ojos la miraban intensamente. De repente, me sentí tan avergonzado que retiré mi mano. Casi olvida. Lo que tenía delante no era un animalito común, sino un gran hombre. Ejem, lo siento, tu cabello es muy suave. Es muy agradable tocarlo. Notó que la pequeña hembra se sentía incómoda otra vez. Mobile se levantó, sacudió su cabeza peluda, y movió su largo pelaje. Habló como si nada. No pasa nada. Si a Bin Bin le gusta acariciar el pelaje, que lo haga. Desde que Bin Bin se enfrentó a la gran cabeza del lobo frente a ella, aunque aún parecía un animal, pero esa sonrisa llena de ternura, hizo que su corazón se saltara un latido. Ella avanzó unos pasos con algo de nerviosismo. Mientras caminaba, le habló al gran lobo blanco detrás de ella. Creo que escuché el sonido del agua. Vamos hacia adelante. Bin Bin huyó un poco desordenadamente. El lobo simple no sabe. La pequeña hembra en este momento sentía una leve atracción hacia él. Él miraba a la pequeña hembra con pasos algo desordenados. Pensó que la pequeña hembra estaba tímida otra vez, entrecerrando un par de ojos de lobo. Se levantó y siguió detrás de Bin Bin. Ambos caminaron al mismo ritmo. Llegó a un arroyo. Si Bin Bin miró el agua que gorgoteaba frente a ella, postura alegre hacia adelante, dejó completamente de lado la emoción que sentía por Mobile. La olvidó por completo, mirando el arroyo claro. Luego miró su reflejo en la superficie del lago. Bin Bin solo pensaba que era algo mágico. Alguna vez, los humanos abusaron de los recursos. ¿En qué otro lugar se puede encontrar una fuente de agua tan hermosa? Mobile miraba a la pequeña hembra, que estaba en trance mirando el arroyo. Regresó a su forma humana y se agachó frente a Bin Bin. Bin Bin, ¿tienes sed? Mobile dijo mientras sostenía agua de arroyo y tomó un sorbo. Miró de lado a Bin Bin. Sus ojos verdes mostraban alegría y satisfacción. Bin Bin imitó los movimientos de Mobile. Tomé un puñado de agua del arroyo, me lo puse en la boca y tomé un sorbo. De inmediato, sus ojos brillaron. Bebe el agua del arroyo en tus pequeñas manos. Este arroyo es fresco y dulce. Penetró directamente en el corazón y los pulmones de Bin Bin. La hizo sentir increíblemente satisfecha. ¿Así que esta es la sensación de la naturaleza? Bin Bin pensó nuevamente en el mundo que solía conocer. Ese apocalipsis lleno de arena amarilla. Por primera vez sintió que estar en este mundo extraño no está tan mal. Al menos no tenemos que enfrentarnos a un entorno tan malo. Bin Bin aún estaba sumida en sus pensamientos. A su lado, Mobile se levantó de repente. Rápidamente volvió a su forma de lobo. Hizo que Bin Bin se sobresaltara. Bin Bin, huelo el aroma de una pequeña bestia cerdita. Estaré cerca, espera aquí por mí. Volveré enseguida. Bin Bin levantó la cabeza y aún no reaccionaba. El gran lobo a su lado ya había saltado emocionado. Perseguir en dirección a la presa, mirando como una flecha disparada. Un destello de color que salió disparado. Bin Bin parpadeó. Le pareció algo divertido. ¿Lo quieres?
Ir a observar de cerca la caza de grandes animales. Por supuesto, quería ver a Mobile cazar, pero temía causar problemas. Solo podía esperar pacientemente en su lugar. Luego continuó pinchando el arroyo con placer. Entreabriendo los ojos, se sentía cómoda, esperando que Feng Mosi regrese de cazar. Moviendo los ojos, sentía que en este momento, se parecía a una esposa esperando el regreso de su esposo. Este pensamiento pasó rápidamente. Bing Bing se sonrojó un poco, sintiéndose avergonzada. En este momento, su corazón estaba agitado. Pensó en Mobile, esa cara masculina, con rasgos marcados. De repente, sintió una intensa calidez, con ojos maliciosos. Al levantar la vista, Bing Bing vio al otro lado del río. Un enorme jabalí se alza. Tiene un par de colmillos enormes y afilados. Un par de ojos de frijol la miraron fijamente. En esa enorme boca de cerdo, una gran cantidad de saliva fluía de su boca. Cuando Bing Bing se encontró con esos ojos, el jabalí del otro lado parecía volverse más agitado. Estaba apoyado sobre sus patas traseras, queriendo saltar desde el lado del arroyo, mirando a este jabalí feo y aterrador. Las pantorrillas de Si Bing Bing temblaban. Se obligó a mantenerse tranquila. Bing Bing miró de reojo a su alrededor, planificando mi propia ruta de escape en mi mente. Bing Bing pensó que el jabalí frente a ella era el que Mobile mencionaba, como el pequeño jabalí que mencionaba a menudo, cuando Mobile trajo uno de vuelta ayer. Bing Bing probablemente lo había visto. Parecía ser de este tipo de jabalí. Simplemente no es tan grande. No esperaba que Mobile se fuera a cazar. Y resulta que había otro esperando en este lado del arroyo. Bing Bing miró al enorme jabalí frente a ella. Está a punto de lanzarse hacia mí. Su reflejo condicionante la llevó a recoger una rama gruesa, para enfrentarse a este jabalí, mientras pensaba en correr en cuanto tuviera la oportunidad. Debía correr en dirección a Mobile. Nunca debes convertirte en la cena de este jabalí. Cuando el jabalí saltó al otro lado del arroyo, Bing Bing solo tenía un pensamiento: escapar. Bing Bing se dio la vuelta de repente y salió corriendo. El feroz jabalí que había cruzado el arroyo detrás de ella, temblando con su cuerpo lleno de grasa, persiguiendo a Bing Bing a una velocidad increíble. Mientras corría descontroladamente, Bing Bing solo sentía su corazón latiendo con fuerza. Antes, había estado encerrada en una prisión oscura, donde no había hecho ejercicio. No había corrido ni unos pocos pasos y ya estaba sin aliento. Se obligó a sí misma a correr con los dientes apretados. Y luego, esta Bing Bing desorientada. De repente, pateó una gruesa raíz de árbol. Tropezó y salió disparada, cayendo pesadamente al suelo, siseando, sintiendo el dolor en los pies. Bing Bing, con los dientes apretados, intentó levantarse. En este momento, el gran jabalí ya había alcanzado completamente a Bing Bing. Vio que la pequeña hembra ya había caído. Descubrir un jabalí frente a mí, mirando cómo se detenía la persecución. Un jabalí se acercaba lentamente hacia ella, desde que Bing Bing cayó en el miedo. De repente, se preguntó por qué Mobile quería cazar a la pequeña bestia. Eso es bueno. Aún no había comido su porción de la pequeña bestia de hoy. Ahora sí que estamos bien. Bing Bing cayó en el miedo. Todo se oscurecía ante mis ojos. Tenía tanto miedo que no se atrevía a mirar al jabalí. Solo hay un pensamiento en mi mente. Mi vida se acabó. Pero la enorme boca llena de sangre que imaginaba no llegaba. Mientras Bing Bing miraba sigilosamente, descubrir un jabalí frente a mí. La miraba sonriendo. En sus ojos había una mirada lasciva. Pequeña hembra, no me tengas miedo. Soy feo, pero soy muy amable. El jabalí, sorprendentemente, habló. Esa gran boca de jabalí se abrió hacia Bing Bing. Desprende un olor fétido y podrido. Bing Bing sintió una opresión en el pecho. Tenía ganas de vomitar, con arcadas. Rápidamente se tapó la boca y miró aterrorizada al jabalí. Luego, el enorme jabalí frente a ella emitía un aliento apestoso a putrefacción. Comenzó a transformarse lentamente en un hombre. Sigue siendo un hombre gordo y grasiento. Los ojos lujuriosos del hombre gordo recorrían a Bing Bing. Sus miradas estaban llenas de lujuria. Luego levantó su pierna gorda, temblando con su grasa. Se acercó a Bing Bing paso a paso. El hombre bestia jabalí ya estaba al otro lado del arroyo, y había puesto el ojo en esta pequeña hembra. En ese momento, estaba completamente emocionado. En este mundo, realmente existía una hembra tan hermosa, tan blanca y tierna. Lástima que estaba acompañada de un lobo hediondo. Él está en la sombra. Se esconde con grandes hojas que ocultan su olor. Solo espera la oportunidad de conseguir a esta pequeña hembra. Cuando vea a Mobile alejarse, sabe que esta es una buena oportunidad para atrapar a la pequeña hembra. No hay tantas reglas en el bosque salvaje. La pequeña hembra que le gusta, si la atrapa, naturalmente será suya. La pequeña hembra está sentada en el suelo en este momento. Algunos tiemblan de miedo, pero el hombre bestia jabalí no es un ser que tenga compasión. Solo siente que la pequeña hembra frente a él es muy tierna. Ojalá pudiera darle más lechones. TSK, 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 mira esta piel tan suave. El hombre bestia jabalí entrecierra los ojos. Cuanto más mira, más satisfecho se siente. Sus ojos de cerdo la miran de manera cada vez más lasciva. Y Bing Bing observa a este hombre gordo. Temblores en su cuerpo, da un paso hacia atrás. No vengas aquí.
mirando a este hombre repugnante, con cabeza gorda y orejas grandes, cada vez más cerca de ella. Bing Bing gritó con todas sus fuerzas. Ella se aferró a la rama con fuerza, hacia el hombre. Su mano que sostenía la rama temblaba. En ese momento, una sombra cruzó su mente. Era ese apuesto hombre de cabello corto y blanco. Ella tenía los ojos enrojecidos, mirando a este hombre obeso que se acercaba a ella con una sonrisa lasciva. En su corazón, extrañaba cada vez más a Mobile. «Ayuda, por favor», ella gritó con voz entrecortada. «Bing Bing, mírame». Mobile sonrió con satisfacción. Regresó a la orilla del arroyo en forma humana, llevando a una pequeña bestia en sus brazos. Pero se dio cuenta de que su amada pequeña hembra, no por el arroyo. Mobile se asustó. De repente, dejó caer la pequeña bestia de su hombro. Se transformó en bestia y olfateó a su alrededor. Siguió la dirección donde había un leve olor de la pequeña hembra, cuando vio a la pequeña hembra siendo perseguida y cayendo por el jabalí orco. Y ese jabalí tan feo. Aún quería acercarse a tocar a la pequeña hembra amada. «Gran Bai, sálvame». Mientras la pequeña hembra gritaba, Mobile saltó hacia adelante de repente. Se interpuso frente a Bing Bing. Bing Bing, sumida en la desesperación. Sentí una figura de un solo color que saltaba frente a mí, de pie firmemente frente a sí mismo. Era Mobile. En el momento en que vio a Mobile, todos los nervios y el miedo de Bing Bing se desvanecieron. Ella soltó la rama que tenía firmemente agarrada. Una sensación de agravio le llenó el corazón. Las lágrimas comenzaron a fluir sin poder ser contenidas. Al ver la apariencia lastimosa de la pequeña hembra, Mobile ya había perdido la razón. Miró ferozmente al jabalí orco. Los orcos son extremadamente sensibles al peligro. El jabalí sabía que no era rival para el lobo blanco. «Conviértete en una bestia y huye». Mobile se lanzó de repente y comenzó a luchar con él. El gran lobo desgarró rápidamente algunos trozos de carne del jabalí, y él esquivó con gran agilidad. El jabalí levantó sus colmillos y embestió. Bing Bing observaba al gran lobo que dominaba la pelea frente a ella. Solo entonces comenzó a sentirse más tranquila y quiso levantarse, pero se dio cuenta de que se había torcido el tobillo. Se levantó lentamente, apoyándose temblorosamente en un árbol cercano. «El dolor insoportable en mi tobillo». Ella no pudo evitar gritar de dolor. Mobile, que aún luchaba contra el jabalí, escuchando el doloroso y suave llanto de la pequeña hembra, detuvo su ataque de repente. Miró a Bing Bing con gran preocupación. El jabalí orco, viendo la oportunidad, escapó rápidamente con múltiples heridas. Pero en este momento, Mobile solo pensaba en que la pequeña hembra estaba herida. Ya no le importaba el jabalí que escapaba. Se transformó de nuevo en humano y se acercó rápidamente a Bing Bing. «¿Qué te pasa, pequeña hembra? ¿Estás herida?» Mobile frunció el ceño con preocupación. Dio un paso adelante y levantó a Bai Bing Bing, observando sus pies. Vio algunas pequeñas raspaduras. Echa otro vistazo. Descubrió que los tobillos de la hembra pequeña estaban hinchados y rojos. Inmediatamente frunció el ceño con preocupación. Sus ojos verdes estaban llenos de culpa. «No pasa nada, gran blanco». Bai Bing Bing, que estaba sudando frío por el dolor, mirando a Feng Mosi, que estaba muy preocupado. Para consolarlo, sonrió forzadamente. «No tengas miedo. Sé dónde hay hojas analgésicas». Feng Mosi miró la frente sudorosa de la hembra pequeña. Su propia frente no se había relajado en absoluto. Extendió su brazo. Con cuidado, levantó a Bai Bing Bing. Bai Bing Bing, que fue levantada de repente, subconscientemente levantó su mano y abrazó el cuello de la persona frente a él, sintiendo el pecho firme del hombre. También olfateó su aroma ligeramente sudoroso. Bai Bing Bing, avergonzada, bajó la cabeza. Su pequeño rostro se sonroja aún más. El gran lobo no se dio cuenta de la incomodidad de la pequeña hembra en sus brazos. Está muy preocupado por la hembra pequeña. Solo se preocupa por llevar a la hembra pequeña de regreso a su territorio seguro. Cuando finalmente lleva a la hembra pequeña de regreso a su cueva, con mucho cuidado, la coloca sobre la losa cubierta de pieles. Entonces partieron para buscar a la hembra pequeña. Esas hojas analgésicas. Por supuesto, teme que algún orco imprudente venga a molestar a la hembra pequeña. Antes de irse, también deja su olor más intensamente distribuido alrededor de su territorio. Espera hasta que regreses a la cueva nuevamente. Se da cuenta de que el tobillo derecho de la hembra pequeña está aún más hinchado y rojo. El hombre apuesto está tan ansioso que sus ojos se están volviendo un poco rojos. La hembra pequeña está sufriendo mucho. Aguanta el dolor y aprieta los labios. Levanta la cabeza y ve a este hombre apuesto. Parece que va a llorar. Un rostro lleno de dolor e impotencia. Quiere reírse, pero se contiene. Comienza a consolar a Feng Mosi. «No pasa nada, hombre apuesto. No duele». His. Originalmente quería levantarse para mostrarle a Feng Mosi. Pensó que aún podía moverse, pero se le escapó. Un dolor punzante llegó hasta lo más profundo de su corazón. Desde la frente helada, rápidamente comenzó a sudar frío. «No te muevas, te voy a poner medicina». Feng Mosi rápidamente la ayudó a sentarse. Luego le dio las hojas analgésicas que había recogido. «Mete todo en tu boca y mastícalo. Vuelve a escupirlo y aplícalo suavemente en los pies de hembra pequeña». Feng Mosi hacía todo esto, con mucho cuidado, temiendo que la hembra pequeña volviera a sentir dolor.
Bai Bingbing miraba hacia abajo a este hombre con una expresión concentrada. Él fruncía el ceño mientras se aplicaba la medicina con cuidado. Su emoción comenzó de nuevo. Sentir un latido cardíaco irregular. Cuando pienso en la desesperación, solo pienso en el hombre que tengo delante. Bai Bingbing se mordió los labios. Sentía que realmente se había enamorado del hombre frente a ella. No lo trates como un salvavidas. Estoy realmente conmovido. Todo es culpa mía. No debí dejarte solo allí. Feng Mosi, que había terminado de aplicar la medicina a la hembra pequeña, aún se sentía muy culpable. No es de extrañar que la hembra pequeña no quisiera emparejarse con él. Él, siendo un orco tan descuidado, no mereces en absoluto el amor de las hembras pequeñas. Mirando a la que estaba agachada frente a él, Feng Mosi, que bajaba la cabeza cada vez más triste. Las pequeñas manos de Bai Bingbing se posaron sobre su cabeza. Bai Bingbing acarició suavemente, comparado con cuando tenía la cabeza peluda de lobo. Esta cabeza de cabello corto la hacía sentir una sensación de cosquilleo. En un instante, fluyó por todo su cuerpo, pero ella no se estiró. Ella, controlando sus emociones, sonrió y le habló a Feng Mosi. Gran hombre, vine a este mundo porque tú me proteges. Si no fuera por ti, es posible que ni siquiera sobreviva al primer día. Estoy muy agradecida de haberte encontrado. Además, si no fuera por ti hoy. Al pensar en esto, Bai Bingbing dejó de hablar. No quería recordar a ese repugnante hombre bestia jabalí. Feng Mosi levantó la cabeza y miró a la hembra pequeña. Los ojos de la hembra brillaban como la Vía Láctea. Solo sentía que había ventosas dentro. Absorbían su alma, haciéndolo caer en ella sin poder escapar. Los dos se miraron a los ojos. Cada vez más cosas fluían en su interior. ¿Hoy has cazado algo? Sintiendo que la atmósfera se volvía cada vez más extraña, Bai Bingbing habló, intentando romper esta escena algo ambigua. Mi bestia doméstica pequeña todavía está al otro lado del arroyo. Feng Mosi se dio un golpe en la cabeza, algo molesto. En ese momento, solo sentí que la hembra pequeña había desaparecido, como si el cielo se estuviera cayendo. Olvidé por completo mi presa. Bingbing, quédate aquí, esperaré a que regrese a buscar. Ya en mi territorio. Feng Mosi no estaba preocupado. El jabalí salvaje podría salir y atrapar a la hembra pequeña. Rápidamente se transformó en su forma bestial. Comenzó a buscar su presa. Este bosque salvaje. Cuanto más cerca estaba del invierno, menos cosas podía cazar. No importa pasar hambre, pero si la hembra pequeña se queda sin comida. Afortunadamente, Feng Mosi regresó a la orilla del arroyo. Descubrir con alegría que el cadáver de la pequeña bestia doméstica aún estaba en su lugar. Quizás no había orcos cazando por aquí, o tal vez el cadáver de esta bestia doméstica. Deja el aroma de Feng Mosi. Hacía que otros orcos tuvieran algo de recelo. No importa la razón. Al menos hoy no dejaré que la hembra pequeña pase hambre. Feng Mosi sostenía con satisfacción su presa. Moviendo la cola ligeramente, comenzó a regresar. Aplicó las mágicas hojas analgésicas de Feng Mosi en el tobillo hinchado de Bai Bingbing. Después de 2 noches, la hinchazón había desaparecido por completo. Esas pequeñas rasguños también habían desaparecido de manera mágica. Se veía como si nunca hubiera estado herida, aunque al caminar todavía dolía un poco, pero era mucho mejor que el primer día. Durante estos 2 días, Bai Bingbing había estado recuperándose en la cueva, mirando a este gran lobo que cazaba todos los días. Criar a su propio gran lobo blanco. Bai Bingbing entrecerró los ojos, sonriendo dulcemente. Ese día quería ir a cazar con Feng Mosi, pero Feng Mosi seguía preocupado. Sin embargo, echó un vistazo a la pequeña hembra que estaba realmente aburrida en la cueva. Aún así, asintió y aceptó. Se transformó en lobo y se agachó hacia Bai Bingbing. Bai Bingbing, súbete, yo te llevo. Bai Bingbing, que nunca había montado ningún animal, inclinando la cabeza, saltando y brincando hasta llegar al lado del hombre apuesto, un poco curioso. Luego, con cuidado, se subió a la espalda del hombre apuesto, abrazando su amplia y suave espalda. Bai Bingbing solo sentía una gran sensación de seguridad y satisfacción. Feng Mosi sintió que la hembra pequeña se había acomodado. Entonces salió corriendo. Por supuesto, la velocidad era mucho más lenta de lo habitual. Bai Bingbing abrazó el cuello del hombre apuesto, sintiendo el viento que pasaba a su lado, y su piel suave y esponjosa. Solo sentía una gran comodidad. Ella entrecerró los ojos y comenzó a disfrutar. El viento traía agua helada. Feng Mosi llevaba a Bai Bingbing. Llegaron al lugar donde solían cazar. Él la levantó con cuidado. Luego la colocó sobre la gran rama del árbol frente a él. Esconderla. Así es como regresó a su forma de gran bestia lobo. Escondido entre los arbustos. Esconderse en un arbusto cercano. Los dos, uno en el árbol, observaban en silencio. Uno se arrastraba entre los arbustos, esperando en silencio la aparición de la presa. No pasó mucho tiempo antes de que una pequeña bestia doméstica se acercara lentamente en dirección a ellos. Feng Mosi miraba intensamente a la presa, solo esperando el momento adecuado. Darle a la presa un golpe fatal. Bai Bingbing desde la rama del árbol observaba todo el proceso. Así pudo ver claramente la apariencia de la pequeña bestia doméstica. Era diferente de los jabalíes que había visto antes. Era mucho más pequeña y no tenía esos colmillos afilados.
porque temía que la hembra pequeña no estuviera acostumbrada al olor a sangre. Más tarde, Feng Mosi procesaba la presa, todo hecho fuera de la cueva, hasta que estaba bien cocido. Fue servido frente a Bai Bingbing. Esta es la primera vez que Bai Bingbing observa de cerca a la pequeña bestia doméstica de este mundo. De repente, cuando se dijo, el lobo apuesto saltó rápidamente. Bai Bingbing no pudo ver completamente su movimiento. Sus afiladas garras ya habían cortado la garganta de la presa frente a él, la pequeña bestia doméstica que recién estaba viva. En el siguiente segundo, yacía rígida en el charco de sangre, convulsionando. Poco después, dejó de respirar. Esta es la primera vez que Bai Bingbing ve a Feng Mosi cazar. Solo una descripción. Y esa es rápida, feroz y precisa. Feng Mosi, con desdén, sacudió su pelaje manchado de sangre de cerdo. Levanté mi cabeza de lobo y encontré una pequeña hembra en el árbol, que lo miraba con ojos brillantes, llenos de admiración. En ese instante, el orgullo de ser un lobo brotó desde lo más profundo de su corazón. Levantó la barbilla con un poco de orgullo. Recoge una garra. Pisó a la bestia doméstica pequeña que estaba frente a él. Era algo parecido a un perro esperando los elogios de su dueño. Hembra pequeña observó la escena con una mezcla de risa y llanto. El hombre apuesto, que normalmente parecía sereno, de repente se comportó como un niño travieso. Ella soltó una ligera risa, y luego, como el lobo había pensado, lo elogió. Eres increíble, gran lobo. El gran lobo escuchó los elogios claros y melodiosos de la hembra pequeña. Solo entonces se transformó de nuevo en humano con energía renovada. Caminó hasta el árbol de Bai Bingbing. Con una sonrisa alegre, dijo, te voy a engordar hasta que estés bien saludable. El hombre apuesto levantó su largo brazo. Levantó a Bai Bingbing con firmeza. Sus ojos verdes estaban llenos de pasión. La miraba fijamente. Esa expresión tan concentrada y llena de amor parecía que nada más en el mundo existiera. Hembra pequeña Bai Bingbing es observada con una mirada tan ardiente. Su corazón late descontroladamente, como si fuera a saltar de su pecho. Ella mira a este hombre apuesto frente a ella, un hombre que parece haber salido de un sueño. En ese momento, un fuerte impulso surgió en mi corazón. De repente, siente un deseo inmenso de besar a la persona frente a él. Feng Mosi observa la mirada de la hembra pequeña, como la suave luz de la luna que se derrama sobre la tranquila superficie del lago, tan suave que podría derretir a cualquiera. Él mismo no puede evitar sentirse un poco conmovido, como si estuviera flotando en las nubes. Pero él no tenía idea. La hembra pequeña que ocupa sus pensamientos y sueños. En este momento, ella alberga tales pensamientos ardientes. Él sostiene cuidadosamente lo que tiene en la mano. La hembra pequeña dejó caer lentamente. Luego, su figura parpadeó, transformado en un lobo majestuoso. Saltó ágilmente frente a Bai Bingbing. Levantó sus ojos verde esmeralda. Hizo un gesto lleno de expectativa para que Bai Bingbing subiera. Bai Bingbing miró a este hombre que era adorablemente torpe. Parecía un enorme perro gigante. La intensa emoción en su corazón, desapareciendo en el aire como humo. No pudo evitar reír suavemente, y luego se acurruca ágilmente de nuevo sobre el gran lobo. Siéntate bien. El gran lobo blanco lleva a la pequeña hembra, sosteniendo en la boca a la pequeña bestia doméstica que acaba de cazar. Erguido con orgullo, avanzó con energía hacia el camino de regreso. Feng Mosi caminaba con pasos firmes pero lentos. Bai Bingbing estaba sentada en la espalda del lobo. Su mirada barría el paisaje circundante como un pájaro ágil. De repente, una idea novedosa surgió silenciosamente en su mente. Hombre apuesto, primero detente. Hombre apuesto escuchó la orden de la hembra pequeña, como si hubiera recibido un mandato sagrado. Inmediatamente se detuvo con firmeza. Suavemente dejó caer la presa que llevaba en la boca. Luego, con preocupación, preguntó qué le pasaba a la hembra pequeña. Si Bingbing acarició suavemente el cuerpo del lobo con su pequeña mano. Indicó que quería bajar. Hombre apuesto, entendiendo, se inclinó lentamente. Hizo todo lo posible para que la hembra pequeña pudiera bajar de manera segura y cómoda. De repente tuve una idea. Mientras la hembra pequeña hablaba después de bajar, mientras saltaba alegremente como un pequeño ciervo, brincando hacia un lado, hombre apuesto rápidamente volvió a su forma humana, siguiendo de cerca a la hembra pequeña, temiendo que ella pudiera perder el equilibrio. Extendió las manos, siempre listo para sostener a la hembra pequeña. Bai Bingbing vio la gran losa plana a su lado. Sus ojos brillaron y le hizo una señal al hombre apuesto para que le ayudara a levantar la losa. Para Bai Bingbing, esta losa era excepcionalmente pesada. Era como si una pequeña montaña pesara sobre su corazón. Pero para él, que era muy fuerte. Pero para él, el hombre apuesto, que parecía tener una fuerza infinita, es solo pan comido, tan fácil como coger una pluma. Después de ayudar a la hembra pequeña a mover la losa, Feng Mosi se dio cuenta de que la hembra pequeña estaba recogiendo ramas del suelo con seriedad. Feng Mosi tenía una expresión de confusión y estaba lleno de dudas. No pudo evitar preguntar. Bingbing, ¿qué estás haciendo? SHH, te voy a dar una sorpresa. Ayúdame a cortar a la bestia doméstica como antes. Bai Bingbing levantó la cabeza y le sonrió al hombre apuesto con astucia. Esa sonrisa era tan brillante como las estrellas titilantes en el cielo nocturno.
pero sus manos no dejaron de moverse. Continuó buscando aquellas ramas que ardieran fácilmente. Luego, con algunas piedras, construyó hábilmente una plataforma de fuego improvisada. A un lado, Feng Mosi, tras recibir la orden, obedientemente se ocupó de la pequeña bestia doméstica. Sus movimientos eran hábiles y concentrados. Cuando terminó de preparar la carne, listo para asarla como de costumbre, Bai Bingbing se apresuró a detenerlo. Espera, esto no escatima. Ayúdame a poner la piedra aquí. Bai Bingbing dijo con impaciencia. Luego levantó la mano y señaló la piedra. Indicó a Feng Mosi que llevara la piedra y la pusiera sobre la plataforma de fuego que acababa de construir. Finalmente, Bai Bingbing hizo que Feng Mosi encendiera fuego en la pila de ramas bajo la piedra. Enciende fuego en ese montón de ramas. Al ver a Feng Mosi encender el fuego con las ramas, Bai Bingbing sonrió y pensó, este encendedor natural es realmente útil. Bai Bingbing examinó cuidadosamente las rebanadas de carne que había preparado Feng Mosi. Las rebanadas eran de carne magra y grasa. Mirarlas hacía que se te hiciera agua la boca. Colocó las rebanadas de carne de manera uniforme sobre la piedra. Ella levantó la vista y miró a Feng Mosi, que tenía una expresión completamente desconcertada. Entonces, sonriendo, explicó, ¿qué tal si hoy hacemos una barbacoa al aire libre? Es una pena que no haya lechuga. Feng Mosi no entiende en absoluto qué es una parrillada al aire libre. Tampoco sabía qué era la lechuga, pero al ver la emoción en el rostro de la hembra pequeña, como si su pequeño rostro brillara, no pudo evitar sonreír torpemente. Luego, se sentó en cuclillas al lado de la pequeña hembra con obediencia. Las rebanadas de carne chisporroteaban alegremente sobre la piedra. Ese aroma a carne que se desborda, como una mano invisible, hizo que Feng Mosi no pudiera evitar tragar saliva. Cuando le asó carne a la hembra pequeña antes, ¿por qué no sentí que la carne olía tan bien? ¿Cómo es que al tocarla la hembra pequeña, esta carne se volvió tan tentadora, como si tuviera un poder mágico? Feng Mosi echó un vistazo furtivo a la hembra pequeña que seguía seleccionando la carne. Extendió las manos queriendo robar un trozo. ¡Paf! La mano que Feng Mosi había extendido en secreto fue suavemente golpeado por Ben Ben. Él levantó la mano, viendo a la pequeña hembra con un poco de burla. La mirada estaba evaluándome. 2. Solo quería ayudarte a ver si la carne estaba lista. Feng Mosi, con sus ojos verdes, vagando un poco avergonzado, y no se atrevió a mirar directamente a los ojos de la hembra pequeña. Se dio cuenta de que realmente quería robar el almuerzo de la hembra pequeña. Realmente no debería ser así. No es que no quiera que comas. Espera un momento. La hembra pequeña miró a Feng Mosi con una sonrisa. Luego lo observó detenidamente. Confirmó que no había nada sospechoso a su alrededor. Entonces, con su pequeña mano, hizo una prueba. Saqué una botella de salsa barbacoa. Mirando a la hembra pequeña, parecía que estaba haciendo magia. De repente, algo apareció de la nada y fue puesto en mi mano. Feng Mosi abrió los ojos como platos. Sus ojos estaban llenos de incredulidad, como si hubiera visto la cosa más increíble del mundo. Tú. Mirando al hombre sorprendido, Bai Bingbing, en cambio, lucía tranquila y serena, como si todo esto fuera lo más normal del mundo. Ella explicó con una sonrisa, tengo habilidades espaciales. Las habilidades son, por ejemplo, que tú puedes usar fuego, y yo puedo almacenar cosas, en mi propio espacio exclusivo. Mientras Bai Bingbing explicaba, los movimientos de las manos no se detuvieron. Ella abrió la salsa barbacoa, sacó un pequeño cepillo y unas pinzas del espacio, para las piezas de carne que chisporroteaban y soltando aceite frente a ella. Las rodajas de carne ya desprenden un aroma tentador. Están cubiertos uniformemente con salsa. Feng Mosi observó la serie de acciones de la hembra pequeña. Las piezas de carne cubiertas con una misteriosa sustancia roja y espesa emitían un aroma aún más seductor. Lamiéndose los labios, tragó saliva nuevamente. Añadió, tú también tienes un sistema de niveles. Las palabras de Feng Mosi hicieron que Bai Bingbing detuviera repentinamente su acción de asar carne. En un instante, sus ojos estallaron en un brillo deslumbrante, como fuegos artificiales que estallan en el cielo nocturno. También tengo habilidades especiales. Es decir, también tengo un linaje. ¿Puedo saber si tengo un rango? Mirando la mirada llena de expectativa de la hembra pequeña, Feng Mosi levantó sus grandes manos. Lo colocó suavemente en el interior del codo de Si Bingbing. Bai Bingbing solo sintió. En el codo, hubo un momento de sensación de hormigueo, pero esa sensación fue efímera, como una estrella fugaz cruzando el cielo nocturno. Feng Mosi probó si Bai Bingbing tenía un sistema de niveles. Después de obtener la respuesta, rápidamente soltó la mano que sostenía a la hembra pequeña. Agua, realmente tienes un sistema de niveles, solo que por ahora solo tienes un nivel, equivalente a un cachorro macho. Originalmente escuchó lo que dijo Feng Mobai desde adelante. Bai Bingbing aún tenía una expresión de alegría desbordante, como si hubiera ganado un gran premio, pero al escuchar que era equivalente a una cría, fue como si le echaran un cubo de agua fría por encima. Su mirada se apagó al instante, lleno de una expresión de desánimo. Mirando la apariencia desalentada de la hembra joven, Feng Mobai levantó la mano y le acarició suavemente la cabecita, intentando calmar sus emociones.
pero para todo el mundo bestia. Puede que seas el único hembra con sistema de rangos. Y además, tienes un poder espacial. Feng Mobile probablemente entendió el significado del poder espacial de la hembra joven. El espacio significa que puedes crear cosas. Y también almacenar cosas. En los ojos de Feng Mobile brillaba una luz. Pensó que la hembra joven frente a él era simplemente increíble. Como si fuera un mensajero mágico enviado por el cielo. Mirando al apuesto hombre frente a ella. Sus ojos estaban fijos en sí misma. Su expresión mostraba un orgullo hacia sí misma. Bai Bingbing sonrió tímidamente. Dijo con algo de modestia. ¿Cómo podría ser? No puedo compararme contigo en absoluto. ¿No has alcanzado ya el 5.º rango? Yo todavía soy una cría recién nacida. Este tema ha sido discutido. Bai Bingbing continuó con su trabajo de asar carne. La expresión seria y concentrada de la pequeña hembra mientras asaba carne. En los ojos de Feng Mobile, como una hermosa pintura. Él pensaba en su corazón. Si pudiera convertirme en su pareja, estaría dispuesto a pagar cualquier precio. Mirando a la hembra joven sacar frascos y tarros, espolvoreando especias sobre las rebanadas de carne, Feng Mobile de repente pensó en algo. De repente frunció ligeramente el ceño. Luego, habló solemnemente. Bing Bing. Sobre tu poder espacial. También hay asuntos del sistema de rangos. No dejes que nadie más lo sepa. Ba Bingbing levantó la cabeza, mirando a este hombre con una expresión seria, con la boca llena de un hombre lleno de alerta. Él se cubrió el pecho y miró hacia atrás a la hembra joven. Por supuesto que lo sé. ¿Acaso no es esto confianza en ti? Las palabras ligeras de la hembra joven, como una cálida brisa primaveral, flotaron suavemente hasta los oídos de Feng Mobile. Él levantó la vista y miró a la hembra joven. En esos hermosos ojos, solo había confianza y dependencia, como si él fuera todo su mundo. De repente, Feng Mobile sintió que su corazón latía con fuerza, como si quisiera romper su pecho y salir volando. Él se cubrió el pecho y miró a la hembra joven, un poco abrumado. Solo sentía que si la hembra joven le pidiera morir en ese momento, él también aceptaría sin dudar. Mirando al hombre que parecía atontado, Bai Bingbing soltó una ligera risa. La oficina. Trajo la carne asada recién salida del fuego. Usó la bandeja de acero inoxidable que encontró en el espacio para servirlo. Se lo entregó al hombre que tenía delante. En el espacio de hielo blanco, la mayoría eran alimentos congelados enlatados. Hay un poquito en la esquina, cosas similares a utensilios de camping. Aún así, en el pasado, no estaba prisionera. Cuando podía salir a cumplir misiones, los guardó en el espacio. Más tarde lo encerraron en la base. El espacio solo se utiliza para almacenar alimentos para la base. Piensa en esto. Ella se sintió un poco apenada. ¿Por qué no había guardado algunas armas? Cosas similares en el espacio. Después de todo, al lado estaba encerrado. Justo un usuario de poder espacial que almacenaba armas de la base. Por supuesto, ella no sabía que algún día en el futuro, viajar a un mundo así. Después de todo, en ese momento solo quería terminar con todo. Está muy rico. Feng Mobile se metió carne asada en la boca. Solo sintió que estaba probando la comida más deliciosa del mundo. Asombroso. ¿Es esta la pequeña bestia que cazó? ¿Cómo puede ser tan deliciosa? Es simplemente el mejor del mundo. El grito de sorpresa de Feng Mobile hizo que los pensamientos de Bai Bingbing regresaran, mirando con asombro cómo comía. Feng Mobile, con una expresión de satisfacción. Bai Bingbing sonrió con los ojos brillantes, como una luna creciente en el cielo. Come despacio. También puedo asarte más. Ella sostenía unas pinzas, y le pasó un trozo de carne asada a Feng Mobile. Bingbing, tú también come. Feng Mobile parpadeó. Sintió que esta maravillosa hembra joven frente a él es un regalo del gran dios bestia, la existencia más preciosa y más importante, futuro. Incluso si la hembra joven aún no le gusta, no aceptarse a sí mismo, él también quiere usar toda su fuerza para protegerla bien. Así fue. Dos personas en este entorno al aire libre, disfrutando placenteramente del delicioso asado. La oficina. Los dos trabajaron juntos. Asó completamente a una pequeña bestia y se la comió por completo. Por supuesto, 95% del crédito sigue siendo la increíble fuerza de combate de este gran lobo blanco. Bai Bingbing tiene una fuerte conciencia de prevención de incendios. Cuando los dos terminaron esta barbacoa al aire libre, ella apagó cuidadosamente todas las brasas, asegurándose de que no hubiera ningún peligro. Solo entonces se acomodó satisfecha, de vuelta al ancho lomo del lobo, siendo llevada por él, caminando tranquilamente hacia la dirección del hogar. Lamentablemente, los dos no se dieron cuenta. Todas sus interacciones estaban ocultas en la oscuridad. El hombre jabalí con malas intenciones lo observaba todo. El hombre jabalí utilizó lo que había encontrado, hojas de un Pokémon mágico que ocultan olores, escondiéndose hábilmente en las sombras, observando a los dos como un espectro, aunque no se pueden oír sus conversaciones, pero el olor a carne flotaba en el aire. Aún hace que el hombre jabalí se le haga agua a la boca, como si en su interior pudiera brotar una fuente. Cuando vio que la hembra joven podía hacer aparecer cosas de la nada, su rostro de cerdo se quedó boquiabierto al instante, como si hubiera sido víctima de un hechizo de paralización. Volvió en sí,
El hombre jabalí entrecerró los ojos. En sus pequeños ojos había solo oscuras maquinaciones, como si estuviera trazando en su mente un oscuro lienzo. Deseaba aún más obtener a esta mágica hembra joven. Lamentablemente, sus planes anteriores. Este gran lobo blanco se volvió cauteloso. Tendría que pensar cuidadosamente, replanificar sus estrategias. Después de que Bai Bingbing y Feng Mobai se marcharan tranquilamente, él seguía allí, con los ojos girando. Sigue calculando. De repente, él tiró de la comisura de sus labios, mostrando una sonrisa extraña. En ese momento, pensó en una idea que creía brillante. Ahora, esa hembra joven definitivamente sería suya. Pensando en esa idea, asintió satisfecho. Entonces levantó sus patas regordetas. Salió del lugar como un pato torpe. Estos días, la vida de Bai Bingbing se volvía cada vez más placentera. Y además, se estaba adaptando cada vez más a la vida aquí. Feng Mobai ha estado muy ocupado últimamente. Sale a cazar todos los días desde la mañana hasta la noche. Se dice que debe acumular más comida, porque cuando llegue la ola de frío, no podrá salir a cazar. Bai Bingbing, al principio llena de curiosidad por el bosque, ha estado explorando muchos lugares. Pero pronto, su naturaleza más perezosa y que prefiere la tranquilidad, comenzó a hacerse evidente. A ella le gusta experimentar con varias cosas en la guarida de Feng Mobai. En el centro de la guarida hay una gran roca que Bai Bingbing ha colocado. Esta roca fue traída fácilmente con una mano por el gran lobo blanco. Es una roca muy pesada. Bai Bingbing la usa como mesa. Alrededor de la gran roca hay varias pequeñas rocas pulidas. Las rocas redondeadas son perfectas como taburetes. Bai Bingbing en este momento está sentada tranquilamente en uno de estos taburetes redondeados. Con los pies cruzados, está muy satisfecha con este conjunto de muebles. El taburete está cubierto con gruesa piel de bestia que Feng Mobai usa. Cojines cuidadosamente elaborados para ella. Es muy suave y cómodo, como si estuviera sentada sobre una nube. Ella entrecierra los ojos, disfrutando de esta comodidad. Su corazón está lleno de felicidad. En los pies de Bai Bingbing, lleva unas botas de cuero que Feng Mobai le hizo. Al principio, esos zapatos deportivos que vinieron con ella, ya está demasiado dañado para seguir usándolo. Menos mal que tengo un gran lobo blanco muy hábil. ¿Cómo es posible que Feng Mobai sea tan impresionante? Solo necesita que Bai Bingbing describa un poco. Las cosas pueden ser fabricadas, porque los orcos del bosque salvaje, la mayoría camina descalzo. Bai Bingbing originalmente pensaba que en el continente de los orcos no usaban zapatos. También tenía curiosidad sobre cómo caminaban en la naturaleza. Supongo que es porque tienen la piel dura y la carne gruesa. Desde que los zapatos deportivos estaban completamente rotos, cuando ni siquiera se podían reparar. Bai Bingbing pensó que también tendría que vivir descalza. El verano está bien. Si llegara el invierno frío del que habla Feng Mobai, probablemente solo podría esconderse bajo pieles temblando. No me atrevo a levantarme de la cama. Hablando de camas. En el interior de la guarida, dos personas colocaron una roca más gruesa como cama, como la cama de Bai Bingbing. Encima, Feng Mobai le preparó a la hembra joven 3 gruesas capas de pieles de bestia, como una manta cálida envuelta alrededor. Y al principio, esa delgada losa de roca fue colocada por Feng Mobai cerca de la entrada de la guarida, para usarla como su área de descanso. Bai Bingbing se había estirado perezosamente en el banco de piedra. Me levanté y quise recoger las frutas fuera de la cueva. Trae un ramo de flores silvestres. Después de todo, sobre la gran mesa de piedra, en el jarrón de piedra que Feng Mobai le hizo, ahora estaba vacío y parecía un poco monótono. Las afiladas garras del gran lobo eran como un mágico cincel. Vacían sin esfuerzo una roca extremadamente dura. Según la idea de Si Bingbing, se convirtió en un jarrón de piedra, y también hizo uno igual de bien. Hay platos, ollas de piedra y cuencos de piedra. Bai Bingbing estaba asombrada por esto. Pensando otra vez en el gran lobo blanco, pensó que él era realmente un asistente indispensable para el hogar y los viajes. Como un espíritu todopoderoso, recogió un gran ramo de flores silvestres sin nombre fuera de la guarida. Bai Bingbing regresó a la guarida con una sonrisa, preparándose para colocar las flores en el jarrón de piedra. De repente, un extraño aroma flotó desde la entrada de la guarida. Bai Bingbing apenas lo olfateó. En un instante, su cuerpo se volvió débil y no pudo hacer uso de su energía. Mis ojos se oscurecieron y me desmayé en el suelo. Las flores que aún no había podido colocar en el jarrón de piedra, se esparcieron de repente por el suelo, como si estuvieran lamentando su destino. Luego, una figura sigilosa apareció en la entrada de la guarida. Era, sorprendentemente, el hombre jabalí con malas intenciones. Sus ojos pequeños y lascivos. Miraba con una sonrisa a la hembra joven que yacía en el suelo. Luego se frotó las manos, que temblaban ligeramente de emoción. Se transformó de nuevo y levantó a Bai Bingbing. La llevó rápidamente fuera del territorio del gran lobo blanco. Finalmente encontró la flor de la niebla en el bosque salvaje. Se dice que las hembras jóvenes que huelen la flor, caerá en coma, además de su propio olor oculto de gran hoja. Por mucho que el gran lobo blanco sea poderoso, no podría encontrar a la hembra joven de nuevo. Pensando así, aumentó su velocidad al correr con la hembra joven.
como un torbellino negro. Allende, el gran lobo blanco había cazado otra gran bestia pequeña. Regresó a la guarida lleno de alegría, con la cabeza en alto, muy orgulloso, esperando con ansias que fuera como siempre, recibiendo elogios de la hembra joven. Bai Bing Bing, mira mi presa hoy. La grasa es muy abundante. Feng Mobai regresó a su forma humana en la guarida, cargando un pequeño jabalí gordo. Entró emocionado en la guarida. Cuando arrojó a la bestia pequeña a la esquina, miró a su alrededor pero no encontró la figura de la hembra joven. Mirando las flores silvestres esparcidas por el suelo, ya estaban pisoteadas y marchitas. El corazón de Feng Mobai dio un vuelco y se llenó de pánico, como si hubiera una mano invisible. Apretara fuertemente su corazón. Inmediatamente se transformó de nuevo en un gran lobo blanco. Corrió alrededor de la guarida como un rayo de luz. Inspeccionó cuidadosamente el área. Ni siquiera hablemos de la sombra de la hembra joven. Incluso su olor se desvanecía cada vez más, como si estuviera a punto de desaparecer en el aire. ¡Aú! El gran lobo rugió con frustración. Luego, corrió rápidamente hacia lo profundo del bosque. Lamentablemente, el hombre jabalí usó hojas mágicas. Esto perturbó por completo el sentido del olfato del gran lobo blanco. Estaba tan ansioso como una mosca sin cabeza. Corría descontroladamente por el bosque, lleno de ansiedad e inquietud. «Hey, esa blanca loba allá. ¿Qué estás haciendo moviéndote frente a mi señor? ¿Has perdido algo valioso?» Cuando Feng Mobai pasó por tercera vez junto a este enorme árbol de guay, un gran tigre apareció de la arena debajo del árbol. Levantó su cabeza de tigre, algo desanimada, pero al mirar a Feng Mobai, en sus pupilas verticales había desdén y arrogancia. El gran tigre se llama Sixi. Originalmente era el orgullo de la tribu del tigre, pero durante una cacería, desafortunadamente, me rompí la pata trasera. Fue cruelmente abandonado por la tribu de tigres, donde solo sobreviven los más fuertes. Esperaba la muerte con desesperación bajo este gran árbol de guay, originalmente desalentado, cubriendo a sí mismo con su poder de tierra, indiferente a todo lo que le rodea. Pero este gran lobo blanco frente a él, ya ha pasado 3 veces frente a él. Realmente tiene curiosidad. No puede evitar asomarse y preguntar en voz alta, ¿cuánto tiempo ha pasado sin ver un tigre en este bosque salvaje? Feng Mobai hizo una frenada brusca. Se detuvo cerca del gran tigre. ¿Cuánto tiempo ha pasado sin que se vea un tigre en este bosque salvaje? Feng Mo miró hacia Once, y se dio cuenta de que una de sus patas traseras estaba doblada de manera extraña. En su corazón, de inmediato llegó a una conclusión. Supuso que este tigre era una bestia discapacitada abandonada por su clan. La tribu de los tigres es conocida por su cruel selección natural, más despiadada que la de los lobos. Si un hombre bestia no tiene habilidades, sería cruelmente abandonado, para asegurar que su clan tenga más comida. El gran tigre vio al gran lobo detenerse frente a él. Le echó una mirada y no dijo nada. Esa cola grande y peluda que barría suavemente, y un par de orgullosas pupilas verticales. Todo estaba lleno de desdén hacia el gran lobo blanco. HMPH. Aunque yo, el joven maestro, esté en una situación difícil, tampoco necesitaba la mirada de compasión de un hombre lobo. ¿Has visto alguna hembra joven? Feng Mobai no prestó atención a la actitud del gran tigre. Él tenía la mentalidad de intentarlo. Preguntó con impaciencia. Vestía piel de bestia blanca. Sion se recordó. Parecía haber visto al hombre jabalí pasar, llevando a una pequeña hembra joven. Esa hembra vestía piel de bestia de su color, pero no la miró detenidamente. Incluso un poquito de burla en mi corazón. Esa hembra joven ya se había acoplado a un robusto hombre bestia de 4 rangos. Las hembras jóvenes de ahora, ¿son tan fáciles? Para sobrevivir en el bosque salvaje, incluso con un hombre jabalí tan desaliñado, también está dispuesto a someterse. Sí, 11, porque su madre tiene más de 10 parejas. Por lo tanto, desprecia mucho a las hembras. Piensa que las hembras son todas inconstantes y superficiales. ¿Has visto a Bai Bingbing? ¿A dónde? Al escuchar noticias sobre Bai Bingbing, los ojos de Feng Mobai brillaron al instante, como si una estrella brillara repentinamente en el cielo nocturno. Salté con todas mis fuerzas y me lancé sobre el gran tigre. Ejem, quítate tus garras. ¿Esa hembra quién es para ti? Veo que eres alto y grande. ¿Cómo es que ha caído tan bajo como para pelear por la misma hembra que un orco jabalí? Sixi rápidamente empujó a Feng Mosu con su garra para apartarlo. ¿Desdén en su rostro? Creo que este lobo no tiene salvación. Un lobo decente está compitiendo por una hembra con un orco jabalí. Orcos jabalí. Feng Mosu se quedó atónito, con los ojos muy abiertos al escuchar esto, como si hubiera oído lo más increíble. Efectivamente, él siempre ha tenido malas intenciones hacia Bingbing. Feng Mosu deseaba poder desmembrar al orco jabalí de inmediato. ¿Viste Bingbing? Ella no es la hembra del orco jabalí que fue capturada. Feng Mosu mantenía atrapado al gran tigre, impidiéndole escapar. Preguntó con ansiedad. Sixi es de nivel 5 en el sistema de tierra, pero debido a una herida, no podía liberarse en absoluto del lobo de nivel 5 que tenía enfrente. Realmente no podía liberarse. El gran tigre yace desolado. ¿No es un sueño para ellas tener un compañero más? ¿Por qué estás tan ansioso? Aunque el gran tigre se siente algo incómodo por estar atrapado por Feng Mosi,
Aún así, se mueve lentamente de regreso. En su corazón, incluso si la hembra es capturada, no es más que una experiencia diferente. Quizás al despertar, todo siga su curso natural. Pobre de este lobo, que se preocupa tanto por su hembra. ¿Quieres morir? Dime rápido dónde está Bing Bing. Al escuchar al tigre hablar así de Bing Bing, Feng Mosi se enfureció al instante. Un par de uñas afiladas se extendían. Está a punto de penetrar en la garganta de Sixi. Cof, cof, cof. ¿Y qué si me matas? Las hembras son naturalmente sentimentales, y no se les puede decir nada. Sixi siempre ha sido el orgullo de la tribu de los tigres. Incluso ahora que está en problemas, sigue manteniendo su orgullo. Sus pupilas verticales miraban con arrogancia a Feng Moso. Aunque la bestia lobo podría quitarle la vida fácilmente, aún así, no mostró ningún temor. Considera que te lo estoy pidiendo. Feng Moso habló con un tono algo lloroso. Luego, Sixi sintió que la cara del tigre le salpicó con unas gotas de agua. Alzó la vista y descubrió a este gran lobo que parecía feroz. Estaba tan ansioso que se le cayeron las lágrimas. Se quedó atónito y luego levantó una pata señalando en una dirección. Ellos se dirigieron hacia allí. El jabalí llevaba a la pequeña hembra. Pero te digo que no te hagas ilusiones. Después de todo, gracias. Al recibir la noticia, Feng Mo dejó de escuchar las palabras de Sixi. Saltó rápidamente. Entonces se lanzó rápidamente en la dirección que indicó Sixi. ¡Ay! No escuchar consejos. Cuando veas a tu pequeña hembra, y coqueteando con otros bestias, tu corazón roto apenas está comenzando. Sixi tenía una expresión de enfado. Mirando la apresurada figura del gran lobo, sacudió la cabeza con resignación. En aquellos tiempos, la madre bestia también decía que amaba más a su padre bestia. ¿Acaso no atrajo a más de una docena de parejas? Esto aún cuenta. Aquellas bestias masculinas que esperaban el favor de su madre bestia. Incontables. ¡Ay! ¿Quién en este mundo de bestias no ha sufrido por ser demasiado leal? Desde el lado de Bing Bing, mientras el hombre jabalí la llevaba a toda prisa, poco a poco despertó, esperando a que abriera los ojos por completo. Ya estamos a punto de llegar a los orcos jabalíes, donde reside la zona de rocas negras. Ah. Sintió que algo la llevaba, pero no era esa sensación peluda de Feng Mosu, esa sensación que da tranquilidad. Se siente más bien algo pegajoso. Se sintió extremadamente asustada. Quería moverse, pero no tenía fuerzas. Su cabeza también estaba completamente aturdida. Era como si hubiera un montón de pegamento revolviéndose dentro, lo que la hacía sentir muy mal. Pequeña hembra, te has despertado. Ya estamos llegando a la cueva, ¿lo ves? El jabalí que corre debajo hace un par de gruñidos. Luego, se dirigió a Si Bing Bing, que estaba sobre su amplio lomo. Si Bing Bing soportaba la incomodidad y la sensación de debilidad. Al levantar la vista, solo vio una pequeña colina. Hay un agujero lleno de maleza. Parece deteriorado. Estaba rodeada de barro. Emitía un olor nauseabundo. Estaba muy sucia y desordenada. Si Bing Bing sentía la velocidad del jabalí al galope. Con los dientes apretados, se dio la vuelta, soportando la sensación de debilidad. Pero de repente cayó en el barro. Ensuciarse. Ella luchó varias veces para levantarse del barro, pero no tenía fuerzas y volvió a caer en el barro. Jeje, pequeña hembra, ¿también te gusta revolcarte en el barro? Ya hemos llegado al territorio del jabalí. El hombre jabalí no se preocupa por nada en este momento. Mirando a la pequeña hembra caída en el barro, se revolcó en el barro con su cuerpo de cerdo. Se veía muy cómico. Si Bing Bing miró de reojo al jabalí que rodaba alegremente. Apretando los dientes, temblando, se levantó con una pierna, queriendo escapar de allí. Pequeña hembra, ¿a dónde vas? El hombre jabalí saltó y derribó a Bai Bing Bing. Vomitó al ver los colmillos negros y amarillos frente a él, y la boca del cerdo abierta y rancia. Si Bing Bing no pudo contenerse. Se inclinó sobre el suelo y comenzó a vomitar. Estás desadaptado. El hombre jabalí volvió a su forma humana y corpulenta, mirando a la pequeña hembra que estaba en el suelo, vomitando. Estaba algo confundido. Si Bing Bing se cubrió el estómago y miró de reojo al hombre jabalí, y luego se levantó rápidamente y salió corriendo. Ella sabía que si no corría, estaría en problemas. ¿A dónde vas? Como resultado, ella no había corrido ni un paso. Fue atrapada por el jabalí orco y no pudo moverse. Suéltame, realmente no me gustas. Bai Bing Bing se tapó la boca. Sus hermosos ojos estaban llenos de miedo. Ella suplicó en voz alta al jabalí. Esperaba que tuviera un momento de conciencia. Sin embargo, no tuvo ningún efecto. Jeje, no te preocupes, seré muy amable. El jabalí ejerció fuerza con una mano. Bai Bing Bing fue levantada. Ella luchó duro, pero aquella mano gorda la mantenía atrapada con una fuerza inmensa. La hizo completamente incapaz de moverse. Luego solo pudo mirar impotente. Ser llevada por el jabalí orco como si fuera un pollito. Se deslizó en una cueva oscura. Pequeña hembra, ¿quieres ser mi pareja ahora? Apenas entró en la cueva, el jabalí orco lanzó a Si Bing Bing sin esfuerzo. En poco tiempo, él se acercó a ella, completamente desnudo y con un cuerpo regordete. Si Bing Bing levantó la vista. Solo se veía que la cueva estaba llena de barro y de algunos olores desagradables. Parecía un infierno oscuro. Ella se cubrió la nariz.
mirando al frente con horror. El jabalí orco comenzó a quitarse la piel de bestia. No pasó mucho tiempo antes de que él se acercara a ella, completamente desnudo y con un cuerpo regordete. Si Bing Bing estaba tan asustada que temblaba por completo. Sus pies temblaban mientras retrocedía, pero no caminó mucho. Su espalda se apoyó contra la pared de la cueva, sin poder retroceder más. Ella miraba con los ojos muy abiertos, aterrorizada. Las lágrimas fluyeron sin previo aviso, mirando al jabalí orco que se acercaba cada vez más. Sintió la desesperación y el miedo invadir su cuerpo. Hey, ¿por qué lloras? Soy muy amable. Eres mi tesoro. También puedes hacer aparecer cosas de la nada. Te trataré bien. El jabalí sonrió mostrando los dientes, mostrando una boca llena de dientes negros y amarillos. Los ojos de Dou Dou estaban llenos de miradas lascivas. Hacer aparecer cosas de la nada. Bai Bingbing abrió los ojos de par en par. Su propio poder espacial. ¿Cómo sabía el jabalí frente a ella? Quizás la confusión en los ojos de Bai Bingbing era más intensa. El jabalí pelado se detuvo. Comenzó a explicarse a sí mismo. Te vi a ti y a ese lobo apestoso haciendo una barbacoa en el bosque. Las palabras del jabalí dejaron a Bai Bingbing atónita. Solo pensaba que era algo oculto. Resulta que él lo estaba espiando. Jeje, yo tengo un tesoro. ¿Ves ese montón de hojas en la esquina? Puede ocultar el olor. Ese lobo apestoso no puede oler mi rastro en absoluto. El jabalí miró a Bai Bingbing y volvió a hablar. Los ojos de Dou Dou estaban llenos de orgullo. Luego recordó el asunto serio que tenía delante. No más distracciones. Se lamió los labios y comenzó a acercarse a Bai Bingbing, mirando la carne gorda y resbaladiza acercarse a él. Bai Bingbing temblaba de pies a cabeza. Ella reprimió su miedo y habló temblando. Espera, ¿no querías que transformara algo? Bai Bingbing levantó la mano de inmediato. Hizo aparecer un montón de comida congelada frente al jabalí orco. Quería ganar tiempo para buscar una oportunidad de escapar. Mirando esas cosas extrañas que aparecieron frente a ella, el jabalí olvidó temporalmente a Bai Bingbing. Comenzó a acercarse y a recoger las cosas para examinarlas. ¿Qué son todas estas cosas? ¿Por qué crecen de manera tan extraña? Bai Bingbing observó cómo la atención del jabalí estaba completamente atrapada por lo que tenía delante. Conteniendo la respiración, se puso de puntillas y caminó sigilosamente hacia la entrada de la cueva. Ella ya no está agotada ahora. Encontró la entrada y, al momento adecuado, salió corriendo. Detente. El orco jabalí se alarmó por el ruido. Se dio la vuelta y vio a la pequeña hembra salir corriendo a toda velocidad. En ese momento, no le importaba nada más. Dejó caer la misteriosa bolsa que tenía en la mano y salió corriendo tras ella, sintiendo la velocidad de la persecución detrás de ella. Desde que Bingbing no se atreve a detenerse en absoluto, corría con todas sus fuerzas. También empieza a arrepentirse de lo inútil que es. Ojalá pudiera ver a Daisy. ¿Acaso nunca volvería a ver a Daisy? Después de todo, este jabalí ya conocía su secreto. Lo único que podía imaginar era a este jabalí. Podría encerrarla como lo hizo la base que la había mantenido cautiva. La mantendría prisionera solo por esa pila de suministros. Escuchando los pasos que se acercaban cada vez más, Si Bingbing se sentía cada vez más desesperada. Parece que uno va a regresar al pasado. Aquellos años de cautiverio sin luz. En ese momento, un rugido ensordecedor resonó en los oídos de Bingbing. Luego vio que frente a ella, una figura pasó rápidamente junto a ella. Se lanzó a gran velocidad hacia él. Jabalí orco que la perseguía. Pero, ¿cómo podía ser rival de Feng Mo? Gran. Si Bingbing se detuvo a mirar al robusto gran lobo. Parecía haberse convertido en un rayo de luz de esperanza, que dispersó de golpe su desesperación. El gran lobo estaba muy enojado en ese momento. Extendió sus afiladas garras y golpeó al jabalí en el punto fatal, atacando ferozmente. El jabalí orco fue derribado de repente. Después de un momento de reacción, volvió a convertirse en un jabalí. Comenzó a luchar con Feng Mo Bai. Pero, ¿cómo podría ser el rival de Feng Mo? No funcionará con unos pocos golpes. Inmediatamente comenzó a suplicar. Me equivoqué sobre la bestia lobo. No debería codiciar tu hembra. Por favor, déjame en paz. Él esquiva las garras feroces del lobo de Feng Mosu, pensando que nunca más se atrevería a tocar a la hembra de este lobo. En ese momento, Feng Mosu bajó una garra, atrapó al jabalí con fuerza, pisándolo y mirándolo con desdén. Lobo, realmente me equivoqué. Definitivamente no me atreveré más. Sabes que los orcos del bosque salvaje son todos abandonados. Como parte de la misma especie, no puedes matarme. Las palabras del orco jabalí tuvieron algo de efecto. Feng Mosu estaba un poco dudoso. Pensó que golpearlo hasta dejarlo medio muerto estaría bien. A punto de retraer la garra. Pero el jabalí, en su locura, añadió otra frase. Yo también vi que la pequeña hembra podía hacer aparecer cosas de la nada. Fue por eso que tuvo malas intenciones. Palabras del jabalí hicieron que la mirada de Feng Mosu se volviera instantáneamente aguda. El jabalí miró a la bestia lobo. No entendía la intención asesina que el gran lobo blanco había retirado. Cómo de repente aparecieron todos. Pero no tuvo tiempo de pensar más. Las garras afiladas de Feng Mosu atravesaron rápidamente su garganta. Le dio un golpe fatal. Luego, él abrió los ojos como platos y no pudo cerrar los ojos.
Feng Mobai lentamente volvió a su forma humana. Corrió rápidamente hacia Bai Bingbing. La abrazó fuertemente. Su voz temblaba un poco. Bingbing, no temas, estoy aquí. Bai Bingbing se aferró fuertemente al brazo de Feng Mosu. Las lágrimas brotaron de sus ojos, sin poder contener el llanto. Yo pensé que nunca volvería a verte. Feng Mosu le dio suaves palmaditas en la espalda. La tranquilizaba constantemente. Pasado un tiempo, Bai Bingbing comenzó a calmarse. Feng Mosu finalmente la soltó. La examinó cuidadosamente para ver si estaba herida. Después de confirmar que no estaba gravemente herida, Feng Mosu miró el cuerpo del hombre bestia jabalí con el ceño fruncido. Esto no puede quedar así, ya que él conoce tu secreto. Estoy seguro de que no se lo conté a nadie más. Bai Bingbing mordió su labio, con los ojos llenos de preocupación. ¿Qué vamos a hacer? Gran auto. No quiero ser encarcelado como un monstruo otra vez. Feng Mo apretó el puño, con una mirada decidida. No lo haré. Estoy aquí. No permitiré que nadie te haga daño. Regresemos a la cueva y discutámoslo. De vuelta en la cueva, Feng Mo dejó que Bai Bingbing descansara primero. Él, por su parte, preparó algunas medidas de defensa por si acaso. Una vez que todo estuvo listo, regresó. Cabe se sienta en la sala de autohielo del cuerpo. Tomó su mano. Bingbing. Lo pensé. Necesitamos aumentar nuestra fuerza. Tu habilidad espacial es muy poderosa, pero actualmente, el nivel 1 es muy débil. Te enseñaré cómo entrenar para que te fortalezcas rápidamente. Bai Bingbing asintió con la cabeza, con los ojos llenos de confianza. ¡Qué gran orgullo! Te escucho. De repente, el cielo se oscureció y un rayo cruzó el horizonte. Justo después, un rugido profundo llegó desde la distancia. Rompió esta tranquilidad.